mucho la ciática. Esa es una expresión común. Cuando este nervio se inflama, el dolor puede ser incapacitante. Hay formas de evitarlo y controlarlo. Nuestro experto le dirá lo que debe hacer para que no sufra más. ¿Sabe usted qué analizan los doctores antes de una cirugía? Hay exámenes básicos en un preoperatorio y sirven para determinar cómo está su salud más allá de la operación que le van a hacer. Se lo explicamos. Las ecomacetas son funcionales en su hogar. No solo son prácticas y le permiten mantener por más tiempo sus plantas llenas de vida, sino que son amigables con el ambiente. Hay variedad de opciones. El agua al salir de la ducha, llegar con los zapatos mojados o levantarse por la noche aumenta la posibilidad de sufrir una caída en su hogar. Convierta su casa en un espacio seguro con antideslizantes, luces de emergencia y otros artículos fáciles de colocar. Le pueden preguntar cuánto quiere ganar, qué debe hacer si se fue mal de su último trabajo. En nuestra dinámica hablaremos de lo que puede y no puede pasar en el proceso de selección de personal si usted está buscando trabajo. Con esta y más información, iniciamos Giros. Hola, muy buenos días y así como lo ven, un programa cargadito para iniciar semana. Feliz semana y bendecida para todos ustedes. Contentos y muy felices y que usted disfrute de todo nuestro trabajo. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Vamos a hablar de los vecinos del barrio Corazón de Jesús, porque están hartos que lo primero que los reciba es una macolla de cables. Primero, se ve feo y segundo, peligra contra la salud de las familias. Caminar por las aceras de Barrio Corazón de Jesús en Sabana Sur puede significar tener que capearse uno que otro cable de telecomunicaciones que está suelto. Pero eso no es todo. Los nudos en el tendido eléctrico y cables que cruzan de un lado a otro es parte del paisaje que se observa. Bueno, en realidad paisaje no podemos ver, lo que vemos nada más son todos los cables y todos los nudos que hay en toda la cuadra. Porque ni las nubes se pueden ver, la verdad. Los postes se hicieron para poner solamente las líneas eléctricas, no cables. Y las cableras han usado eso para hacer su negocio, ¿verdad? Y se ha excedido. Lo que pasa es que ya muchas veces un tráiler o un carro pega en un poste y se hace el efecto dominó. Para estos vecinos, la contaminación visual es evidente. Doña Rocío asegura que hace unos años la gran cantidad de cables cerca de su vivienda atrasó una remodelación. Yo tuve un cambio aquí también y vine y pedí que por favor me quitaran cables que estaban en el techo que no hacían falta. Por lo mismo, porque hay demasiado cable colgando en los postes. Lo cierto del caso es que esta situación no es propia de este barrio. Don Gerardo, por ejemplo, trabaja en esta zona de Sabana Sur, pero asegura que por su casa ubicada en Heredia vive el mismo problema. Y en San Joaquín de Flores es donde vivo, pero en la comunidad donde vivo, Barrio Antes de Maternidad, hay problemas igual. Hay muchos problemas, que los cables están casi que en las orillas de las casas y cuesta hacer una segunda planta también. Ya es hora que los cables vayan por el subterráneo, ¿verdad? Y no por arriba, porque las cableras están abusando sobre el tendido eléctrico. Una directriz que emitiría el Ministerio de Obras Públicas y Transportes eliminaría la contaminación visual que generan los cables que cuelgan del tendido eléctrico. La finalidad es que los cables de telecomunicaciones se coloquen en ductos y no en postes. Los invito a que presten muchísima atención a las imágenes que vamos a ver a continuación porque fueron captadas aquí en Costa Rica y que esto nos haga reflexionar para que verdaderamente tengamos muchísimo cuidado y sobre todo cuidado de nuestros pequeños. Aunque parezca increíble, pero los pies que se ven salir de este carro son de 3 niños. La imagen fue captada en Limón. Sí, por lo menos eso no se debe hacer porque se están poniendo en peligro la vida de los chiquitos. Y para mí eso es horrendo, porque son el futuro del país. Yo digo que eso está mal hecho, de que lleven a los niños ahí porque van arriesgando de que un accidente o algo, que les vaya a pasar algo malo a los niños. Lo más importante que uno tiene en la vida es lo más gracioso, es lo más sagrado que Dios le puede dar a uno, que son los hijos. Entonces tenemos que cuidarlo a los niños.
Las autoridades consideran que más allá de una multa, en este tipo de situaciones lo más importante es llamar a la cordura. No solo pensar en que si me hacen la sanción y me la juego y que me di cuenta que por ahí no hay un policía que me sancione, no, es un tema de conciencia, de asumir ese riesgo y esa responsabilidad que conlleva circular en la vía pública. En lo personal, me parece un acto muy irresponsable. Si bien uno tiene la necesidad de transportar a su familia, tiene la obligación de hacerlo de una manera segura, de la manera correcta, y es cumpliendo con las indicaciones de la normativa de tránsito en cuanto a la seguridad de la persona. La irresponsabilidad del conductor de este vehículo puede ser sancionada con dureza. Una persona de estas se expone a una multa por no ponerle ese cinturón, que anda de los 100.000 colones, por poner los pasajeros fuera de la cabina, por circular con más pasajeros de los permitidos. Podría llevar un combo de 3 multas de 100 y resto mil, pero es que eso no es la idea de evitar o pensar en la multa, es que se tiene que pensar en la seguridad de las personas que está llevando. No son aparatos, no son animales, son seres humanos y son seres queridos que uno está llevando y tiene la obligación de procurar transportarlos de la mejor manera, de una manera segura. La mayoría de accidentes de tránsito en los que un niño muere o sufre heridas se dan por la irresponsabilidad de los padres. Tome en cuenta esas sugerencias y realmente resguardemos la vida de los que tanto amamos. Si su recibo de luz de un mes a otro varía y usted dice, pero ¿por qué estoy pagando más de lo que pagué el mes pasado? Un experto nos dice qué puede ser lo que está pasando. ¿Le pasa que su recibo de la luz de un momento a otro alcanza montos exagerados sin que usted incurra en un mayor uso de la electricidad? Bueno, Adriana es vecina de Pavas y asegura que su recibo de luz le llega por las nubes, aunque mes a mes intente economizar. Imagínate que a mí me viene el recibo de la luz altísimo, porque ya y aparentemente yo digo que es que la instalación de la casa está mala. Entonces ya y en eso estaba haciendo vueltas porque ya y no me resuelven nada. La instalación eléctrica de su vivienda tiene más de 21 años. De acuerdo con el subdirector de comercialización de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, esta y otras razones podrían disparar la factura de su recibo. Si es un inmueble que tiene ya muchos años de construcción, es altamente probable que la instalación eléctrica ya presente un deterioro importante. La segunda razón está asociada a que tenga en el inmueble artefactos eléctricos que presenten un deterioro también importante en el cual está incidiendo que su uso provoque más consumo. Estamos hablando, qué sé yo, de que la refrigeradora, el empaque de la puerta esté dañado, por lo tanto la refrigeradora esté perdiendo frío, por lo tanto el motor esté trabajando más tiempo de la cuenta. Si el cableado se recalienta o está defectuoso, podría verse reflejado en su recibo de electricidad. De ahí la importancia de una revisión periódica. De acuerdo con Marchena, los usuarios pueden acudir a la compañía para solicitar una inspección en sitio. Con todo gusto puede contactarnos, nos facilita el número de NICE, número de localización, el número de medidor, en algún centro personalizado de Fuerza y Luz o en nuestro call center, línea gratuita 800-363-7442, y nosotros coordinamos enviarle un técnico al sitio para revisar el medidor, validar las lecturas e inclusive le podemos dar alguna asesoría que podemos observar preliminarmente en el inmueble. El pasado mes de agosto, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizó 766 inspecciones en sitio. Por más que usted quiera mucho a un familiar o un amigo, si lo buscan las autoridades y usted lo esconde, tenga mucho cuidado porque se puede ganar un gran problema. Conseguimiento de alguien. No. Sí, ¿cómo señor? Se le ocurre? ¿Usted cómo va a hacer? Sí, señor, es que no soy yo. Cuando hay menores y todo. Una chiquita, ¿verdad? Yo no sé. Y entraron como caballos así y todavía. Yo lo vi que usted le puso el arma en la jupa ahí. Yo estaba ahí. ¿Verdad? Papi, pero nada más no deje que la saque. ¡Ey, cuidado, me le pega al huila! Cuidado, me le pega al huila a usted. ¡Uy, la sangre de Cristo! ¡Yay! ¡Yay!
No está viendo, ya, señor. Toda esta trifulca se pudo haber evitado si este joven no se hubiera dado a la fuga y su familia no hubiese entorpecido la labor de la policía. Uno como papá y mamá, ¿verdad? Debería ser el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Y por más que duela, uno no debería permitir esas cosas, mucho menos meterse, la verdad. Ya, y porque por eso la sociedad está como está, ¿verdad? Tanta delincuencia y todo. Favorecer a una persona que es buscada por las autoridades o que cometió un delito está en contra de la ley. Vemos que pudieron haber incurrido en una obstrucción, están incurriendo posiblemente en un desacato de la autoridad también. Hay un irrespeto que se ve y que eso es lamentable en nuestra sociedad, que realmente no se tenga un respeto por la autoridad pública, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esa autoridad actúa con mucha prepotencia también. Entonces siempre tenemos que hacer ese balance para ver de qué lado se inclina en un caso en concreto. Si la persona está actuando de una forma que obstruye la autoridad, pues la autoridad está en todo su derecho de actuar y entonces ejercer la fuerza, digamos, para controlar ese caso. Claro, tampoco a los oficiales se les puede ir la mano en una detención. El uso de la fuerza siempre tiene que ser racional y siempre tiene que ser proporcional. Entonces, por ejemplo, del análisis somero que hacemos de los videos, podemos ver que en un momento dado uno de los policías o dos de ellos se abalanzan contra un menor o contra un supuesto menor y entonces podrían haber incurrido en un abuso de autoridad porque realmente él no estaba haciendo nada. Lo más importante para evitar verse metido en un problema legal es el respeto a la autoridad. Es lamentable que en este país hayamos caído en un irrespeto tal que la autoridad pública, sea la policía administrativa, la policía judicial o incluso la policía de tránsito, no tengan ese respeto. La autoridad, por ejemplo, ahora municipal tampoco. Entonces yo pienso que los costarricenses, por esa inseguridad que se siente, transmiten de alguna forma con irrespeto lo que pasa, pero debemos de partir de que los funcionarios públicos que ejercen este tipo de autoridad son personas también, son buenas personas que están entrenadas para precisamente resguardar la seguridad de las demás personas y deberíamos de tener el respeto que se merecen, no solo como personas, sino como autoridades también. Bueno, y hablemos de nuestra alimentación porque resulta que un reciente estudio de la Universidad de Harvard revela que las leguminosas son muy buenas para regular nuestra presión y para disminuir ese riesgo cardiometabólico que todos tenemos. Así que la invitación del día de hoy, la propuesta, es que usted consuma todos aquellos granos que nos encanta aquí en Costa Rica, por cierto. Son de las comidas más populares y tradicionales en el país. Las leguminosas, en sus diferentes versiones, aportan fibra, hierro y otros nutrientes. Cada quien tiene su gusto particular para consumirlas. Sí me gustan con pollo, igual, con bastantes verduritas. Lo que son las lentejas, me gusta, con carne, sí. Como lo hace uno en casa. Los garbanzos con carnita de cerdo. Y las arvejas con carne también. La Universidad de Harvard reveló que las leguminosas ayudan a regular la presión y disminuyen los riesgos cardiometabólicos. En un puño de leguminosas, usted encontrará hierro, fibra, potasio y vitaminas. Fuente de fibra soluble, entonces cuando llegan a nuestro intestino, al tener un aporte de fibra alto, nos van a ayudar a controlar el exceso de algunas grasas porque arrastran estas grasas en el intestino, por ejemplo el colesterol o los triglicéridos. El precio es un factor a favor de las leguminosas. Su costo por kilogramo es muy accesible. Además, le alcanza para hacer varias preparaciones. Ahorita el frijol está en 1.075 el kilo, en color negro, en blanco vale 1.600 el kilo, garbanzos está a 1.600 colones el kilo, lentejas está a 1.300 el kilo y el arrocito está a 1.000 colones el kilo. No lo piense más, prepare sus leguminosas de la manera que más le apetezca y aproveche todos los beneficios que le aportarán esos ricos granos. Si de la noche a la mañana usted conoce a una joven que empezó a traer joyas, casa nueva, operaciones estéticas, tenga mucho cuidado, porque los dirigentes del narcotráfico y las mujeres bonitas, esas relaciones están de moda.
Si usted ve que su hija, sobrina, hermana, en fin, un ser querido aparece de la nada con un exceso de lujos regalados por el novio, es una llamada de atención. Una familia correcta que no alcahuetea ese tipo de relaciones se va a dar cuenta instantáneamente que está en muy malos pasos una hija, una sobrina joven, una nieta joven, y que entró en un mundo del que puede salir muy mal parada y ciertamente va a salir destruida moral y emocionalmente. Pero se nota con un incremento instantáneo en el tipo de reloj, en el vehículo que usa, en la capacidad de salir del país, entrar, en que de repente sin ninguna capacidad empresarial puede poner una empresita, una boutique, un salón de belleza, un salón de masajes. Empieza a notarse inmediatamente una capacidad económica que sale de la nada, porque para los narcos eso es muy sencillo. Ese sexto sentido que tenemos los padres no falla, y ese novio raro que nos genera desconfianza puede andar en malos pasos. Narcotraficante, en este caso de menor monta, como no puede comprar un equipo de fútbol, todavía no pueden comprar políticos, no es tan fácil comprar un partido, eso es mucho más fácil tener el premio mayor, el trofeo, que es una mujer bella, y lo acabamos de ver claramente. En Costa Rica tenemos varios casos de esa problemática, narcotraficantes de cierta edad que se involucran con mujeres jóvenes muy bonitas. El estudio es difícil, la universidad pagar la hora es difícil, los tiempos están difíciles. Bueno, ¿quién nos proporciona ese dinero? Lo más fácil. Narcotráfico, malas juntas, lo fácil. La necesidad de bienes materiales está haciendo que muchos jóvenes tomen malas decisiones. ¿Saben qué es lo bueno y qué es lo malo? Estamos viviendo unos tiempos donde todo es material, buen carro, buena casa, y lo moral no existe, pasó a segundo plano. Por otro lado, hay hombres que ven en una mujer bonita un trofeo. Ahí está, normalmente ahí está el trofeo para mostrarle a sus otros narcos, a sus otros pares, a la sociedad en general, que ellos ya alcanzaron todas las metas, tienen dinero, tienen poder, tienen fuerza, imponen su voluntad y además tienen las mujeres más bonitas dentro del concepto de belleza de ellos, dentro del concepto de lo que es una persona con la que usted se quiere relacionar. Para ellos es la compra, tienen la capacidad de comprar la belleza y efectivamente usted tiene razón, se ha cosificado, se ha utilizado a la mujer como un trofeo, como una cosa, en este caso, sin ninguna duda, así es. Esto no es exclusivo del país, tampoco nuevo. Sin embargo, en estas historias, el final nunca es feliz. Aquí las que pagan el precio alto de esta relación son las mujeres. Mucha atención a esa nota, y realmente la belleza, vana ilusión, la vida y la felicidad consiste en tener lo que el dinero no puede comprar. Y 3 empresas de servicio de comida a domicilio operan en nuestro país y se espera la apertura de una 4ª empresa. Los precios varían mucho entre sí y aquí le mostramos cuáles son las variables para que siempre el consumidor sea el que salga favorecido. Nelly es una usuaria habitual de las aplicaciones de entrega de comida a domicilio. Ella asegura que estas herramientas llegaron a descomplicarle la vida. Eso sí, no todas las experiencias son positivas. A veces uno pide y llega exactamente lo que uno está pidiendo y en el tiempo determinado que le dice la misma aplicación. A veces tarda muchísimo más. Soy tecnóloga, 100% tecnóloga, entonces prefiero 100% también hacerlo todo desde un teléfono, desde una computadora, a tener que llamar para pedir algo, pero es como por facilidad. Existen múltiples aplicaciones de entrega de comida a domicilio. Actualmente se manejan unas 3 a gran escala y se espera la llegada de una 4ª opción en pocos meses. Comparativamente los precios varían. Por ejemplo, en una opción el precio de entrega está en 790 colones, mientras que en otra aumenta a 1.450 colones. Sin embargo, en la primera opción únicamente se entrega en ciertas zonas del área metropolitana, mientras que en la segunda, aunque es un poco más cara, está en casi todo el país. Y es que además de la entrega de comida, el auge de estas aplicaciones está en que algunas brindan servicios adicionales como entrega de productos o hasta hacer mandados. Es como a través de estas empresas ahorra tiempo. Una persona que va a hacer un mandado, va a comprar
comida o algo y que tiene tal vez media hora de almuerzo, pues gastaría 15 minutos yendo y 15 minutos trayendo mientras pide la orden. Estas empresas le permiten solicitar desde su teléfono, su smartphone que cualquier persona tiene ahora, solicitar antes de salir, por ejemplo, a su hora de almuerzo y solicitar la orden. De modo que cuando ya le toca su hora de almorzar, puede almorzar. Entonces, ¿qué se está ganando? Tiempo. Y el tiempo es invaluable normalmente. Sin embargo, ahora que se está haciendo tendencia, que la gente no tenga que salir de su casa para comprar los productos. Además del precio y la zona de cobertura, revisa el tiempo de entrega de los pedidos. Este puede variar mucho dependiendo de la capacidad de cada compañía. Y la conciencia a favor de la naturaleza está haciendo que hagamos carreteras con paso a favor de la fauna. Eso va a evitar que matemos a nuestros animales. Cada vez es más común ver este tipo de espectáculos en las carreteras nacionales. Los pasos de fauna son una forma de mitigar el impacto ambiental que genera la construcción de una carretera en medio de la montaña. Gracias a investigación, a la actividad de organizaciones que trabajan este tema y las mismas instituciones del Estado como SINAC, el MOP, se han podido establecer pasos o medidas de mitigación que corresponden a pasos para el paso de animales silvestres, ya sean aéreos o subterráneos. Sin embargo, con la reforestación que estamos haciendo en zonas urbanas, también podemos toparnos con un animal silvestre en la ciudad. Se debe a que en todo el territorio hay animales silvestres, incluso en las zonas urbanas, ¿verdad? Tenemos animales silvestres que se han adaptado a vivir en la ciudad, en los parques de las comunidades, en los lotes baldíos, cerca de las zonas de protección de las quebradas, y estos animales también podrían intentar cruzar carreteras y podríamos tener un percance con ellos. Al conducir en carretera, pongamos mucho cuidado para garantizar la vida de la fauna. Cuando pasamos cerca de áreas naturales tenemos que saber que va a haber presencia de animales silvestres y estos podrían cruzar la carretera. La primera medida, ¿verdad?, que podemos considerar es el que los conductores transiten con cuidado, bajen la velocidad, vayan precavidos y tengan presente que cualquier animal podría atravesarse en su camino, ¿verdad? Entonces esto es lo primero. Cuánto nos complace también llevarles toda esta información de vigilar nuestra vida silvestre. Y hablando de vigilar, muchos se sienten vigilados por drones en las noches en el sector de la ciudad capital y en algunos barrios de Escazú. Pequeños aparatos voladores no tripulados, o mejor conocidos como drones, vuelan en horas de la noche en algunos sectores de la capital y Escazú. Samuel tiene amigos que viven en una torre de apartamentos en San Pedro y asegura que en ocasiones se sienten vigilados por la presencia de estos objetos. Tengo un compa ahí que un dron estuvo vigilando una noche en un apartamento y el mae me dice que se siente muy incómodo. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Vigilar, sin autorización. Allen Víquez, inspector de operaciones de aviación civil, explicó que no se pueden realizar vuelos nocturnos excepto con los permisos que establezca la institución y quienes los operen para vigilar a otros se exponen a sanciones. Las sanciones van desde 1 a 20 salarios mínimos y están estipulados en la ley 5150 de aviación civil. El dron llegó a Costa Rica en el 2010 con fines recreativos. Hoy forma parte del quehacer diario de empresas privadas y gubernamentales. Se ha convertido en una fuente de empleo para muchos. Sin embargo, no se puede volar el dron donde afecte la privacidad de las personas. Ante un escenario como este, usted puede interponer la denuncia a la fuerza pública de su comunidad. Probablemente en el futuro van a abundar y a cualquier hora. En el día, a mediodía, en la noche.
eso va a ser una tecnología que se va a usar muchísimo. Un dron profesional puede llegar a costar más de 1 millón de colones con cámara incorporada. No sé si le ha pasado, pero ¿qué puede hacer usted si está sacando un artículo a pago, si ya pagó todas las mensualidades y le siguen diciendo no, es que debe 1 o 2 mensualidades? Usted se puede defender y aquí le decimos cómo. Los expertos aseguran que cuando usted adquiere un artículo a crédito está incurriendo en 2 compras. Está comprando un crédito para pagar el producto y está comprando el producto como tal. Por lo tanto, es importante que se cerciore de buscar la mejor opción y de leer las condiciones del contrato una vez que va a efectuar la compra. Doña Vera asegura que ya terminó de pagar la pantalla que compró. Sin embargo, en la tienda le dicen que aún le quedan cuotas por pagar. Y resulta que cuando hice la última cuota, según yo, era la número 48, y resulta que me dicen que debo 16 cuotas más. Imagínense, yo, o sea, le digo, ¿cómo es posible que yo voy a deber? Yo tengo mis recibos, yo tengo todo, si bien es cierto, yo me he atrasado en varias ocasiones, pero nunca, o sea, 16 meses, jamás. Esta señora, vecina de San José, explicó que se atrasó en el pago de algunas cuotas por un periodo menor a los 15 días. Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, asegura que existen razones que pueden alargar el pago de las cuotas. Cada una de ellas debe estar debidamente establecida en el contrato de compra que usted firma al adquirir el bien. Se le van a generar intereses moratorios, se le van a generar comisiones y otros cargos, como por ejemplo el cobro por la gestión cobratoria que hace la entidad. Entonces son como 3 sanciones que va a tener la persona si se atrasa con el crédito que tiene. Doña Vera dice tener todas las facturas que respaldan sus pagos y por supuesto está dispuesta a visitar la estancia correspondiente para hacer valer sus derechos. Yo les puedo presentar todo y les digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es este desorden que tienen ustedes? O sea, no hay un control aquí. Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, explica que ante este tipo de situaciones lo mejor es recurrir a la Comisión Nacional del Consumidor del MEIC. Las denuncias se pueden presentar de manera digital. Todos los elementos probatorios del caso, contratos, facturas, elementos de prueba, testimonios, peritajes, lo que el consumidor tenga disponible a la mano para poder demostrar que tiene la razón. Recuerde leer el contrato correctamente. Esto le permitirá conocer cuáles son las cláusulas y las penalidades que puede experimentar si se atrasan los pagos. Bueno, y hoy estamos expuestos a ofensas y a lo que la gente quiera poner en el Facebook. ¿Quién no ha estado expuesto a esas ofensas? Usted lo primero que tiene que hacer es bloquear a esa persona y también poner la denuncia dentro de la misma red social. Y recuerde que Facebook no se hace responsable por los comentarios de sus usuarios. Hay quienes aprovechan las plataformas digitales para enviar mensajes pesados y hasta con contenido violento. Yo creo que sí están obligados a protegernos, más que se presta para muchas ofensas, mucho maltrato, especialmente a la mujer. Bueno, gracias a Dios no me ha pasado, pero en el caso de que me suceda, lo bloquearía inmediatamente e ignoraría. No me prestaría el juego de ofendernos por redes sociales. Sí, claro. Palabras que no vale la pena mencionar. Igual lo denuncian. No, tú lo denuncias, inmediatamente le eliminan la cuenta a esa persona que está haciendo eso. Pero ¿qué tan responsable es esa red social para controlar a las personas que las usan para ofender? De las demás redes sociales, ellos están totalmente eximidos de responsabilidad. Lo que hacen ellos básicamente, este tipo de empresas, es proveer un servicio al usuario, pero a la vez lo hacen mediante un contrato de servicios, y ese contrato de servicios en eso ellos excluyen absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad. Pero ellos no son, digamos, mediador, ni tampoco están obligados, en el caso concreto de Twitter, tampoco están obligados a alimentar el contenido ofensivo. Un caso en Argentina marca la diferencia. Es Victoria Banucci.
Ella por meses recibió ofensas y amenazas. Bloqueaba, pero creaban perfiles falsos y la seguían acosando. El caso llegó a tanto que ella presentó una demanda contra una red social por no protegerla. Esto no es posible en todos los casos, pues al aceptar usted el contrato también acepta las reglas del juego. Lo responsable es la persona que hace la publicación. Ahora, si se trata de algún tipo de contenido ofensivo o algo que consideran que están maltratando a una tercera persona, esa persona que se sienta ofendida perfectamente puede, en primer lugar, bloquear al usuario y segundo, hacer la denuncia correspondiente en Twitter para que entonces allí procedan eventualmente, digamos, a llamar la atención y eventualmente también a eliminar el contenido. Pero sin embargo, Twitter en eso es bastante claro, en sus reglas, digamos, de usuario, de que ellos no están obligados ni a ser mediadores ni a eliminar los contenidos. Es por eso que a través de las redes sociales se permite denunciar y hasta bloquear a los usuarios molestos. Dependiendo del tipo de ofensa, ¿verdad? En el 148 del Código Penal se encuentra, por ejemplo, lo que se llaman los delitos contra el honor, que son, por ejemplo, las injurias, las calumnias o la difamación, y otros más que existen ahí en ese capítulo. Si se tratara efectivamente de una injuria, o sea, de un insulto, entonces la persona sí puede acudir a los tribunales personalmente y mediante un proceso que se llama querella, para que de esa forma entonces demandar a la persona que está haciendo la ofensa, en este caso mediante una red social. Si usted ve un perfil que sospecha es falso, solo se usa para ofender, carga contenido violento y además discute con todas las personas, lo mejor es que lo denuncie, aunque el ataque no sea hacia usted. ¿Y le ha pasado que llama a una institución privada y le contesta una grabadora y la pasan de grabadora en grabadora y en grabadora y al final le cortan la llamada? Aquí le vamos a decir cómo actuar. ¿Cuántas veces ha intentado comunicarse ya sea con una institución pública o privada y le sucede esto? Marque 1, información sobre préstamo. Marque 2, información de cobro. Marque 1 si usted es deudor, 2 si usted es fiador, 3 requisitos para sus trámites. Una grabadora la pasa de un lado a otro y cuando finalmente la van a comunicar con el operador, ocurre lo siguiente. Y no, y se queda uno, y por no gastar uno, ya, y entonces se va sin saber lo que uno va a preguntar. Termina usted colgando el teléfono. Exactamente. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted? Más de media hora, espere. Y no, hombre, voy a colgar, pues se me va a venir carísimo el recibo yo. Y tengo que colgar y nunca me atiende. El abogado Hernán Navarro explica que estas situaciones son más comunes de lo que parece. El pasar al usuario por diferentes filtros no solo conlleva una pérdida de tiempo, sino también un gasto económico, ya que en ocasiones la espera se alarga hasta por más de 20 minutos. Pues lo correcto es formalizar una queja, que normalmente las instituciones públicas solicitan que se haga por escrito en las oficinas de Contraloría de Servicios. Y lo más importante no es solo quejarse, lo más importante es darle seguimiento para efectivamente obtener un resultado y dependiendo de la gravedad del mismo que se establezcan las responsabilidades que pudiesen eventualmente sobrevenir, ¿verdad? A través de un procedimiento administrativo o de otra índole. El abogado explica que dependiendo del tipo de trámite que esté realizando, así serán las medidas que el usuario puede tomar. Si la falta de atención llega a provocar un daño, se puede abrir un procedimiento judicial. Pero eventualmente ya esos son casos ya como muy específicos, ¿verdad? Y si efectivamente eso genera algún tipo de daño o perjuicio a la persona, tratar de canalizarlo a través de la vía del diálogo, de una mediación, y si no, pues entonces acudir a los tribunales dependiendo de los daños que se puedan estar generando, ¿verdad? Por supuesto que tiene que existir la prueba de respaldo que fundamente ese tipo de reclamación. El abogado explica que dependiendo del tipo de trámite que esté realizando, así serán las medidas que el usuario puede tomar. Si le sucede esto constantemente, el experto recomienda grabar la llamada para entregarla como prueba a la hora de denunciar. ¿Cuántas veces ha usted oído, me duele la ciática, me atraviesa por aquí, sale hasta la pierna, sobre todo cuando me levanto, más bien me siento, me levanto o viceversa? Muchísima gente comentando cuánto puede doler.
Bueno, hoy por eso trajimos al doctor Francisco Gutiérrez justamente para examinar este tema y además, lo más importante, doctor, cómo ponerle fin. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quizá antes de entrar al dolor, digamos, del nervio ciático, doctor, cuéntenos cuál es la función del nervio ciático que a lo mejor no la tenemos clara. Sí, pues bueno, el nervio ciático es un nervio sumamente grueso. Está compuesto de varios nervios pequeños que van formando un gran nervio, como se ve en la imagen, y va al final a ser un haz de nervios que recorre toda la pierna hasta abajo. Tiene funciones motoras y funciones sensitivas. Al ser un nervio de un trayecto tan largo, pues es muy vulnerable a que todas estas zonas de la pierna pues puedan doler. Ahora, ¿cómo podríamos describir ese dolor del nervio ciático para no confundirlo con cualquier otro dolor que podamos tener en la espalda baja o en el coxis o más abajo, verdad? Exacto, hay que diferenciarlo, porque una cosa es una lumbalgia, que es el dolor en esta zona de la espalda, y otra cosa es la ciática o la lumbociática. Sí. El dolor de lumbar, la lumbalgia es el dolor en la espalda pura. En cambio, cuando se asocia al dolor de la pierna es cuando hablamos de una lumbociática, que son dolores distintos, porque son dolores ya ardorosos, quemantes, que la persona ya lo siente como un dolor que es distinto al que está usualmente acostumbrado, ¿verdad?, a sentirlo. Que tiene como hormigueos también en todo el trayecto de la pierna, y hay algunos que les llega hasta los dedos de los pies. Hasta tan abajo, porque popularmente, y no sé, bueno, doctor, en su experiencia, ¿verdad? Mucha gente dice popularmente, tengo atravesado un palo que me viene desde aquí, me atraviesa, ¿verdad? Los glúteos y me llega hasta abajo. Es así como lo siente y describe la gente. Claro, porque aquí en el glúteo es la zona donde más le molesta al paciente. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos o nos levantamos, esa es la zona donde más se tensa el nervio. Imagínenselo como un cable. Y ese cable pues tiene un trayecto determinado, pero si tiene alguna zona prensada, a la hora de sentarse el paciente, el dolor comienza en esta zona del glúteo, de la nalga, y comienza a bajar y a bajar y a bajar, y puede llegar hasta la parte inferior, ¿verdad? Talón, dedos, etc. Ahora, si analizamos el porqué del dolor del nervio ciático, ¿a qué se debe, doctor? Bueno, se supone que más de un 90% de la gente va a tener en algún momento una ciática. O sea, una ciática no quiere decir de que haya algo malo en nuestro organismo. Lo malo está cuando esa ciática no revierte, cuando se queda en el tiempo, ya padecemos de eso repetidamente. Okay. El problema está cuando ese tipo de dolores comienza a ser recurrente, es cuando hay que sospechar de que haya algo en la columna. Como vimos, viene de nervios que vienen de la columna. Ese montón de nervios forman el ciático. El problema está, por ejemplo, cuando hay un disco herniado que comprime una de las raíces nerviosas. Esa es una de las causas de ciática, que es la causa que hay que sospechar cuando el paciente está con ese dolor muy severo, muy recurrente, no alivia con nada. Ok, entonces podríamos, perdón doctor, decir que el nervio ciático nos puede doler porque se inflamó, Exacto. pero igualmente puede ser pasajero. Exacto, esos son los casos en que hay que sospecharlos cuando las personas no alivian. Okay. Pero todos hemos tenido en algún momento una ciática por algún esfuerzo, un estironazo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no sé, porque lo he oído que le ha pasado a muchas mujeres con los embarazos, que también el nervio ciático puede de alguna manera inflamarse. Por el peso, ¿será? ¿O Exacto, porque vea que aquí no necesariamente tiene que haber una hernia. Con solo el peso de la persona, aumentando de peso, comienza a presionar los discos, y esos discos pueden presionar un poquito el nervio, ya sea por el peso del paciente o porque hizo un esfuerzo, alzó una caja muy grande, muy pesada, o hizo algún trabajo de gimnasio, pues tal vez al que no estaba adecuado, exacto, o al que todavía no estaba preparado su acondicionamiento, y eso puede llegar a empujar un poquito los nervios, los discos, y presionar el nervio, y le puede dar una ciática al paciente. O muchas personas, recuerden, como vimos en la imagen, el ciático tiene un recorrido muy largo. Entonces, aquí hay un ligamento que se llama ligamento piriforme, que no necesariamente puede darle la ciática por una hernia, sino que el piriforme está contracturado y prensa el nervio, porque es como un túnel. Digamos que aquí viene el ligamento y el nervio pasa por abajo. Entonces, si este ligamento, que es como un musculito, se contrae, pues va a presionar el nervio también. Entonces, son las ciáticas que la gente puede tratar con terapia física, con analgésicos, con un poco de reposo. Antes de entrarle de lleno, digamos, a cómo tratarlo, doctor, ¿cuáles podrían ser las personas más vulnerables frente a una inflamación del nervio ciático? Bueno, esto está en relación mucho a la edad, ¿verdad? Okay. Por supuesto, entre más edad tenga la persona, pues más vulnerable es al disco enfermo, a los cambios en la columna, que es un proceso de envejecimiento totalmente natural. Sin embargo, pues bueno, hay factores de riesgo. Por ejemplo, el paciente con sobrepeso es un paciente que tiene todo el riesgo, ¿verdad?, de desarrollar una ciática.
Ahora lo estamos viendo mucho en jóvenes que están haciendo pues, los ejercicios de alto impacto, quieren hacer lo que ya hace gente de 3 años, 4 años en el gimnasio o en el box que le llaman ahora, ¿verdad? Y al no estar todavía adecuado su cuerpo, pues pueden tener lesiones en la columna. Ahora, mencionamos nosotros hace un momento las mujeres embarazadas, pero podríamos hablar también que el sobrepeso pudiera ser un factor de riesgo, doctor. El sobrepeso es uno de los grandes factores de riesgo, es el principal. De hecho, mis pacientes siempre que comienzan con una ciática, lo primero que les recomiendo es baje de peso, porque ese es el tratamiento número 1. La mayoría de gente bajando de peso logra descomprimir su columna de manera natural, sin tener que llegar a una intervención, ya sea quirúrgica o un bloqueo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que permanecen mucho sentadas? ¿También se quejan de que esto podría alborotar si tenemos algún tipo de inflamación? Sí, está muy en relación, por supuesto, al tipo también de silla y tipo de equipo que tengan. Como ves, el nervio viene recorrido por toda la parte dorsal de la pierna. Entonces, si tiene muchas horas sentado, que lo vemos mucho en secretarias, en algunas maestras que pueden estar sentadas mucho tiempo, de ahí pues comenzarán a tener una presión, especialmente en la zona del piriforme, que es donde comienzan a tener la ciática. Entonces, ¿cuál es el alivio de ellas? Cuando, doctor, me levanto y el dolor me comienza a aliviar. Está dado por una compresión directa del nervio. Ahora, ¿cómo podríamos, digamos, en el momento que tenemos esa señal del dolor, ¿verdad? ¿Cómo reconocer o cómo distinguir? Usted ya lo dijo bastante claro, pero sería importante para ver a quién recurro y si lo primero que tengo que hacer es tomarme un antiinflamatorio, si eso sería lo correcto o no sería lo correcto. Ok. Estamos acostumbrados de que el analgésico es el antiinflamatorio, ¿verdad? Sí. Todo el mundo, para cualquier dolor, va a tomarse un antiinflamatorio. Exacto. Siempre vamos a recurrir a antiinflamatorios. Realmente, un dolor de ciático no es en la mayoría de los casos una inflamación, es un dolor neuropático, es un dolor por un nervio. Entonces, aquí funcionan mejor los analgésicos puros, que son desde la acetaminofén común y corriente, subiendo a la codeína, la oxicodona y llegando, bueno, pues hasta morfina. Normalmente con tramal y esos medicamentos pues son bastante efectivos. Y los antiinflamatorios son de rescate. ¿Cómo reconocemos cuando hay algo que ya usted dice, tengo que consultar? Bueno, normalmente las ciáticas tenemos derecho a tenerlo por un par de días. Es lo habitual. Sería lo razonable. Lo habitual, lo razonable. Sin embargo, se habla que una persona no requiere ir más allá y estudiarse cuando ese dolor no pasa de las 2 semanas. ¿Cuáles serían los exámenes que usted mandaría, doctor? Digamos, si ese dolor no me pasó ya en una semana y estoy recurriendo al especialista. Bueno, habitualmente la primera opción es hacer una sesión de un ciclo de terapia física para ver si el paciente recupera. Porque hay gente que sola no recupera ni con analgésicos. Entonces recurrimos a las terapias, a mejorar los tratamientos y a un mejor esquema. Y si el paciente mejora, pues bien. Si no mejora, ahí es donde tenemos que recurrir a los estudios. El estudio gold estándar para poder valorar si el paciente tiene o no tiene una hernia de disco o algo que amerite una operación es la resonancia magnética, que es el estudio que vamos a dar una imagen prácticamente igual a lo que estás viendo aquí, en secuencias de blanco y negro, pero que bueno, obviamente con el entrenamiento adecuado nosotros podemos diferenciarlo. Y esa es la que nos va a determinar si corresponde, porque recuerde que todo el mundo tiene discos enfermos, es un proceso de envejecimiento normal. Ahí es de examinarlo bien, entrevistarlo bien, tomarse el tiempo en esa parte, porque de acuerdo a lo que el paciente sienta, si el dolor viene por la cara anterior del muslo, por ejemplo, y no por la cara dorsal, uno tiene que pensar en niveles más altos en la columna. Entonces, si vemos algo abajo, no tiene una relación directa. Mientras que si va por la pierna, la típica ciática, tenemos que buscar especialmente en las vértebras que son la L4 y L5, y L5, S1, que son como las vértebras, los segmentos, estos discos, este y este, son los segmentos más vulnerables a tener herniación y son los que más frecuentemente vemos enfermos. Y en ese caso ya atacarían la hernia, digamos, con tratamiento o con cirugía. Existen varias opciones. Lo ideal en columna siempre es no la toque. Ojalá no tocar. Sí, eso es lo mejor que puede tomar uno de decisión. Lo que pasa es que hay gente que, bueno, ya se nos sale totalmente, ¿verdad? No es lo mismo una hernia de este tamaño a que veamos esto así. Sí, claro. Ya eso nada lo va a recuperar. Existen opciones quirúrgicas y opciones no quirúrgicas. Lo ideal es empezar con las no quirúrgicas. Si no es una hernia grande, existe un sistema que se está utilizando ahora que se llaman bloqueos. El bloqueo se hace llevando una aguja bajo visión directa y se llega a la porción del nervio, a la salida del nervio, no dentro de la columna. Y ahí se ponen unos materiales en la salida de esa raíz nerviosa que son
analgésicos. Como que lo duermen, doctor. Exacto, es un analgésico que lo duerme, entonces inmediatamente va a sentir un alivio y además va un esteroide que si lo que tiene el paciente es una pequeña hernia con una inflamación, el esteroide lo va a desinflamar, lo va a ir poco a poco recuperando y puede ser que el paciente, pues esta inflamación, esa radiculitis, ¿verdad?, secundaria a la hernia, la vaya a recuperar. Y ya casos de hernias grandes o problemas de que no como esto, sino que una vértebra se desplazó sobre la otra, o cuando hay déficit, es decir, que el paciente tiene el problema de que el pie no lo puede hacer para arriba o no lo puede hacer para abajo o tiene debilidad para esos movimientos, ya la cirugía está indicada de forma primaria, no hay otras opciones porque ya son emergencias. Ahora, doctor, en principio, digamos, si no necesitáramos la cirugía, si pudiéramos tratar, básicamente ahí sí sería con medicina, o sería con qué tipo de medicamentos. Sí, ¿cuáles son los nuestros aliados en ese caso? más importantes es un buen terapista físico, ¿verdad? Okay. Un terapista físico que se enfoque en la parte de columna, porque no todos tienen ese enfoque. La terapia física es importantísima porque se supone que hasta un 90% de las personas con medidas primarias, es decir, bajar un poco de peso, hacer terapia física, un ciclo de terapia física, es decir, no es que va una vez y volvió a la semana siguiente, o no volver, como hace mucha gente, no es que hice 3 y no me funcionó. Sí, un ciclo, para uno tomar en cuenta que un paciente puede llegar a operación, hay que decir que hizo 10 sesiones y que no las espacie más de 2 a 3 días entre sus sesiones, para poder decir de que cumplió la terapia física como debe ser. Porque si me dice, fui el lunes, pero es que esa semana después salí de vacaciones y volví hasta el viernes de la otra semana, se perdió el estímulo de la terapia. La mayoría de gente con una terapia bien dada, con un buen esquema de tratamiento, hay unos medicamentos también que se llaman neuromoduladores, que son medicamentos que suben el umbral de dolor. Adjuntamos esos medicamentos como pregabalina, gabapentina, analgesia y terapia física, y el paciente poner de su parte, por supuesto, pues algunos pacientes logramos sacarlos, gran mayoría se logran sacar. Ahí lo más difícil es el peso. Nosotros y el peso, es lo que más cuesta. Doctor Gutiérrez, un placer tenerlo e iniciar la semana con usted. Que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias. Bien, Ítalo. Cuando debemos operarnos nos hacen unos ciertos exámenes preoperatorios y a veces uno no sabe ni qué estamos mandando a la clínica. Por eso la doctora Karen Ulate nos va a guiar un poquito más. Doctora, ¿por qué se hacen esos exámenes preoperatorios? Bueno, los exámenes preoperatorios básicamente son una serie de exámenes de laboratorio generales que se realizan antes de cualquier evento clínico que se vaya a realizar, ¿verdad? O invasivo, alguna cirugía incluso de alguna cordal o alguna operación pues más seria. Estos se realizan con el fin de evaluar si el paciente tiene posibilidades de sangrar de forma excesiva durante una cirugía o si tiene alguna infección que necesite algún abordaje antes de realizar pues el procedimiento médico. O también, por ejemplo, si el paciente tiene plaquetas bajas, si necesitamos darle algún otro medicamento al paciente para evitar que tenga algún evento adverso. Eso es importante, doctora, porque lo primero que mandan es un hemograma. Exactamente. El hemograma es siempre típico, un examen que se realiza de manera general antes de una cirugía. ¿Por qué? Bueno, el hemograma da mucha información. Es un examen súper básico y da información pues general de todo el paciente. ¿Qué nos dice? Primero, a través de las defensas, que son los leucocitos, si el paciente tiene una infección y debemos pues darle algún antibiótico antes, durante o después de la cirugía, o si las defensas más bien están bajas en el paciente y puede sufrir una complicación después debido a la herida. Nos da también información acerca de si el paciente tiene anemia, ¿verdad? Entonces, si va a ocupar una transfusión de sangre antes de la cirugía o si va a ocupar algún tipo de transfusión durante la cirugía. Nos dice también si las plaquetas están bajas, ¿verdad? Y esto puede causar sangrado. ¿Hay algún tipo de examen que me vaya a decir si voy a sangrar más de lo debido en esta operación? Sí, normalmente aparte del hemograma, que es como el examen estrella antes de una cirugía, se hace siempre uno, no sé si las personas en casa han notado que siempre les ponen TP y TTP. Exacto. ¿Verdad? Que es el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protombina. Estos dos son exámenes muy básicos del sistema de coagulación que se utilizan para ver si el paciente tiene alguna deficiencia, algún factor. Muchas personas tienen deficiencias de factores y no se dan cuenta, y gracias a estos exámenes pueden evaluar si van a tener un proceso de sangrado anormal que no se espera y pues no saber de dónde viene. Esto ayuda a evitar eso,
porque el sangrado es una de las complicaciones más graves que se da durante la cirugía y que más pone en riesgo la salud de los pacientes. Doctora, por eso es que preguntan siempre el grupo sanguíneo, ¿por algún tipo de transfusión de emergencia? Exactamente, siempre preguntan el grupo sanguíneo, se hace el grupo sanguíneo para saber que se tiene sangre del tipo del paciente disponible para poderlo transfundir. Sin embargo, muchas veces, incluso en cirugías, por ejemplo, de corazón o trasplantes, ya mandan un tubo de sangre del paciente al banco de sangre y el banco de sangre hace todas las pruebas pretransfusionales y aparta la sangre, porque ya se sabe que esa sangre va a necesitarse para la cirugía, la reserva para ese paciente para tener disponibles las unidades que creen que van a requerir y por lo tanto ya ese paciente no vaya a tener algún problema de que en el momento de la cirugía no tenga sangre disponible. Como quien dice, ya hay sangre por si acaso. Exactamente, ya hay sangre apartada por si acaso. Ahora, hemos visto que hace mucho el examen de azúcar, doctora. El examen de azúcar también es un examen muy importante porque muchas personas son diabéticas y no lo saben. Estar con el azúcar alta o el azúcar baja, digamos, durante una cirugía es peligroso porque puede causar una complicación durante la cirugía, pero no solo durante la cirugía, principalmente se hace para ver o abordar posterior a la cirugía. Todos sabemos, o en casita la gente que es diabética sabe que las personas con diabetes sufren pues de una curación de heridas mucho más lenta, una cicatrización mucho más lenta. No la sienten tampoco. O no la sienten, exacto. Entonces un paciente con una cirugía y es diabético, pues le va a costar más cicatrizar esa herida y va a necesitar un abordaje diferente y muchas veces van a la cirugía y ni siquiera saben que son diabéticos antes de la cirugía. Exactamente. Una persona que se va a operar, ¿cómo tiene que tener el azúcar? El azúcar debería estar normal, ¿verdad? Sin embargo, o sea, en menos de 100 es lo ideal. Sin embargo, algunas personas, pues, si son diabéticas, se van a manejar diferentes rangos. No es tanto que tengan el azúcar alta o baja, sino que se sepa manejar o dar un abordaje adecuado. Si el paciente necesita insulina o necesita algún tipo de medicamento, pues poder dárselo y evitar que tenga, pues, posteriormente una dificultad para curar sus heridas o una infección, ¿verdad? Porque los pacientes diabéticos son más propensos a tener infecciones también. Bueno, y esta persona que tiene, digamos, una operación el domingo, pero el viernes comió queque, comió helados, un montón de gaseosas, hizo un poco de desarreglos, ¿se va a poder operar esta persona? Si fue el viernes, quizás sí, ¿verdad? El asunto es que normalmente se requiere un ayuno de unas 12 horas o incluso a veces 24 horas antes de una cirugía, sobre todo porque lo que nosotros consumamos, incluso pues agua, cualquier cosa, ¿verdad? Puede devolverse, ¿verdad? Hacer como un reflujo durante la cirugía, porque en la cirugía pues nos duermen y nos intuban para poder respirar. Entonces, si hay esa devolución, ¿verdad? Nosotros estamos dormidos, no tenemos reflejos y esa comida que se devuelve va a los pulmones. Eso se llama broncoaspirar. Y eso generaría una complicación muy grave para el paciente. ¿Cuánto dura para reflejarse ese desarreglo, digamos? Si yo hice una semana, 2 semanas... y me hago un examen y me sale el azúcar alto. Alto. Normalmente va a depender de la cantidad de azúcar que tenga el paciente, pero los exámenes preoperatorios se tratan de pedir siempre lo más cercano a la cirugía, para evaluar que el paciente tenga pues las mismas condiciones de los exámenes va a tener en la cirugía. No se vale, por ejemplo, decir, me hice una glucosa hace 6 meses y esa glucosa o ese hemograma me va a servir para la cirugía, ¿verdad? Se necesita al menos una semana antes. Si el paciente no cumple con las condiciones, si hay que hacer algo, se cancela la cirugía y se da un periodo de tiempo hasta que el paciente tenga las condiciones para poder operar. Que llega el paciente y dice, ay doctor, es que me comí un pedacito de tortilla y medio vaso de agua, y no lo operaron. Y no lo operaron porque puede ser muy grave para él, ¿verdad? La gente tal vez a veces no entiende que esa tortilla o ese pedacito ese vasito de agua, ¿verdad? Puede complicar seriamente, incluso causar la muerte de un paciente, dependiendo. Cuando mandan pruebas renales antes de una operación, doctora, ¿qué quiere decir eso? Las pruebas renales se usan principalmente porque los pacientes, todos los medicamentos que se le pone, la anestesia y todo, se van a metabolizar por vía renal. Entonces hay pacientes que no tienen una función renal adecuada. Entonces hay que poner la dosis adecuada para estos pacientes. Entonces, si tienen una función renal muy lenta, hay que poner menos medicamentos. Si es normal, pues hay que poner el medicamento adecuado, porque si no, pues el paciente se nos puede despertar, etcétera, etcétera. Una vez que el paciente despierta, doctora,
¿cuál es el tiempo para volver a comer algo o a tomar algo? Eso va a depender mucho del tipo de cirugía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es una cirugía de estómago, pues va a tomar mucho más tiempo. Si es una cirugía muy básica, ¿verdad? Incluso puede estar ingiriendo alimentos 2 horas después. Eso depende mucho del tipo de cirugía que se va a realizar. Usted habló de las pruebas renales, doctora, pero ¿por qué mandan VIH también? El HIV es un examen que tiene pues un doble papel, ¿verdad? Muchas veces se envía el HIV para proteger al grupo médico que va a realizar la cirugía para algún tipo de, pues, de tomar las decisiones de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, pero no solo esto, ¿verdad? Muchas personas a veces son HIV positivas y no lo saben, y el HIV es un virus que puede causar que haya propensión a infecciones posteriormente, entonces se debe tomar en cuenta este examen para ver cómo se va a abordar y qué tipo de medicamentos se le van a dar al paciente después de la cirugía. Si estas pruebas la mandan y tengo presión alta, ¿se opera la persona? Depende de la cantidad de presión alta, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Si estoy bajo defensas, también. Si estoy bajo defensas, depende, todo, en medicina digamos todo es un balance, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo opero y qué pasa si lo opero? Si no lo opero, puede ser que este paciente pues se me muera porque es una cirugía de emergencia, aunque tenga la presión un poquito alta, pues se le controla a través de medicamentos y se realiza la cirugía. Pero si no es de emergencia, lo puedo pues primero nivelar, acomodar pues su nivel de salud y después operarlo. Pero en algunas ocasiones no hay oportunidad, ¿verdad? El paciente viene de algún accidente y se debe operar bajo las condiciones. Paciente cardiópata, que es en el momento, doctora, ¿qué cuidados debe tener? El paciente cardiópata debe seguir todo el lineamiento que le tenga su médico general, ¿verdad? Con los exámenes que realmente son. ¿Cuáles son estos exámenes? Los exámenes de una persona cardiópata son básicamente los mismos, ¿verdad? Casi que son esos exámenes los que se utilizan para todas las personas. Las personas con problemas cardíacos a veces se les hace pruebas específicas de corazón para ver cómo está su proceso cardíaco, por ejemplo, un BNP o un ProBNP antes de hacer la cirugía. Sin embargo, siempre son los mismos. Son exámenes sobre todo no tanto de laboratorio, sino más clínicos. Puede ser que le hagan un electrocardiograma. Otros exámenes que se realizan, por ejemplo, son resonancias magnéticas o TACs, dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar. Doctora Olarte, muchísimas gracias por guiarnos. No, un placer. Dios me la bendiga. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Patricia, seguimos con usted. Bueno, y respondiendo al interés que muchos de ustedes han tenido por hacer su huertita en casa, por hacer su compostaje, por cómo manejarlo en su hogar y además cuidar el planeta, por supuesto, hoy tenemos a un grupo de amigos que nos va a ayudar en esta tarea e iniciamos con el ingeniero agrónomo, el señor Osvaldo Páez. Don Osvaldo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aquí tenemos un montón de composteras. Cuéntenos un poquito de cómo funcionan y cómo lo podemos hacer posible en nuestro hogar. Sí. Ay, repítamelo. Sí. Bueno, la idea es manejar los residuos orgánicos en el hogar, que esas cáscaras de verduras y fruta no vayan a la basura porque estamos contaminando. Correcto. Entonces, hacer abono orgánico, hacer compost. Aquí vamos a ver diferentes tipos Revisemos, de composteras. don Osvaldo, y vamos hablando y revisemos cada una de ellas. Por ejemplo, esto. Esta es una compostera de malla para el jardín, donde ponemos los residuos de zacate, restos de podas, los cuales no necesitan ningún tratamiento previo porque ellos no van a tomar malos olores ni nada. Exacto. Entonces lo podemos poner en una compostera de esta en el jardín, que se vea muy decorativo, muy bonito. Inclusive hay personas que la colocan al frente, ¿verdad? Para mostrarla. Y de esa manera el compost se va generando con los mismos microorganismos que hay en el zacate. Ahí no tenemos que darle ningún sustrato, ninguna tierra, nada. Básicamente son puros desechos naturales en este caso. Puros desechos naturales de jardín. Okay. Zacate, hojas secas, restos de podas. Si son ramas muy grandes, nada más las ramas gruesas las separamos y las pequeñas las cortamos y las ponemos aquí. Si es mucho la cantidad de restos de jardín, podemos hacer otras o unas más grandes. Claro. Ya para, si necesitan más información, ahí van a tener mis números. Y en este caso, don Osvaldo, ¿en cuánto tiempo, digamos, de tener esto aquí que estamos viendo, podría yo ya usarlo? Si estamos en periodo lluvioso, sí. La primera puesta, por así decirlo, del zacate o de los restos, podemos usarlo hasta los 3-4 meses. Okay. Pero aquí se va a ir formando una columna y el producto más abajo es el que se va a ir, digamos, poniendo a punto de usar. Exacto, y el de más abajo. El de más
y el de arriba va a estar más fresco. Ok. Entonces lo que podemos hacer es ir volteando, darle la vuelta y ir sacarlo sacando por de abajo. debajo. O Ok. podemos hacer una una puertita. Una puertita. Sí, sí. Hay composteras de esta que ya vienen también prefabricadas, ¿verdad? En el mercado. Y vamos a ir revisando, porque aquí tiene unas composteras, digamos, que ya son más elaboradas. Bueno, de hecho, antes de entrar en estas composteras que se ven ya súper, sí. ¿Esta caja qué tiene? Esta es una compostera de caja. Ajá. Para manejar los residuos en el hogar tenemos diferentes tipos de compostera. Esta es la compostera de caja, es una modificación de la caja Takakura y trabaja con una base madre de microorganismos. Entonces, esta base... Tranquilo, manipúlela, muévase como usted guste. Esta base son microorganismos, hongos y bacterias descomponedoras. ¿Pero qué le pusimos? Esto es una mezcla de acerrín, compost y microorganismo de montaña, pero el microorganismo de montaña seleccionado para que sean los microorganismos descomponedores los que estén en mayor proporción. Entonces hacemos el uso de la diversidad de nuestros suelos, ¿verdad? Para traerlos a esta caja y sean capaces de descomponer ese material. Ok. Entonces, por ejemplo... ¿Esto, por ejemplo? Esta caja, yo digo que es una caja que no es dependiente del acerrín, a como sí lo son las composteras giratorias. Las más pro, sí. Sí, entonces podemos poner las cáscaras peladas de zanahoria, restos de lechuga. O sea, hice la ensalada, ¿verdad? me quedó, hice las verduras, el cáscaras guiso. de huevo, las cáscaras de huevo las trituramos bien. Y ¿okay? eso iría en mi cajita. En tu cajita con la base madre, con la base de microorganismo y luego yo digo que empanizamos, revolvemos para airear. Y ahí cerramos. Y cerramos, claro. Mezclamos bien para que los microorganismos queden en contacto con los restos. Y tapamos. ¿Esto en cuánto tiempo estaría listo? Hasta que se llene la caja. Igual. Una caja de esta, más o menos, le podemos poner 1 kilo de residuos diarios. ¿A qué se diferencia estas composteras que ya se ven más pro y que podríamos tener en alguna esquina de nuestro hogar? Sí, estas composteras son composteras giratorias. Ajá. Tenemos de 2 modelos. Esta es una casa comercial. Ok. Y esta es otra casa comercial. Una más grande por allá. Sí, ambas son ¿Y del mismo. ¿Funcionan igual, don Osvaldo, o no? Estas composteras giratorias funcionan bajo otro método. Ok. El cual nosotros cada vez que colocamos residuos tenemos que colocar entre un 10 y un 20% de acerrín. Voy a dar la vuelta por aquí. Venga para acá. Ajá. Entonces, ajá. Vamos a hacer una demostración. ¿De aquí. cómo se rellenaría entonces Ajá. En esta compostera colocamos los residuos. Todo lo que me quedó. Sí, podemos usar acerrín en pellet compactado o acerrín suelto. Cualquiera. Colocamos alrededor de un 20% de acerrín, más o menos. En la misma tacita donde traemos los residuos, medimos la 1/5 parte del acerrín. ¿Okay? ¿Y eso lo dejamos por cuánto tiempo? Hasta que se llene esta cámara de la compostera. Giramos unas 5, 7, 8 veces para que se produzca aireación, porque los microorganismos que producen la descomposición son aeróbicos, necesitan aire. Entonces, con este giro mezclamos y tendríamos ahí en proceso nuestro compost. Correcto. Don Osvaldo, muchísimas gracias. Vea, nosotros vamos a ir con las noticias de cada hora de momento, pero para todas aquellas señoras que sueñan, o señores, no los voy a excluir, de tener esta huertita en su hogar, pues quédese con nosotros porque ya regresamos. ¿Se imaginan ustedes tener todo esto en nuestra cocina porque lo retiramos de nuestra huertita en algún punto de nuestro hogar? Gina Induri, cuéntenos, muy buenos días. Buenos días. Todo esto lo sembró usted. Así es, este es un proyecto que desarrollamos en Casa Santa María. Todos estos vegetales que ven acá son de origen orgánico, son cultivados en nuestra huerta doméstica. Aquí tenemos una diversidad de cultivos, unos tradicionales, otros nuevos. Intentamos enseñar a las personas a diversificar su alimentación para aportar calidad de vida y salud. Esto es salud, esto no tiene químicos, esto es salud completa. Vamos a ir repasando entonces, porque así rápidamente, decime todo lo que tenés aquí. Mira, aquí tenemos por ejemplo cale, ¿verdad? Aquí tenemos cebollín, tenemos puerro,
tenemos también perejil italiano, perejil crespo, tenemos lechuga, tenemos pak choi, esta espinaca que es poco conocida, Okinawa, de una de las 6 zonas azules del planeta, ¿verdad? Lo atribuyen a esto, a la alimentación. Por aquí tenés los tomatillos pera, vean la Tenemos el tomate belleza. pera. Ajá. Los elotes de la milpa, el chayote, ¿verdad? La vainica casera también. Y también, aparte de lo que tenemos acá, las aromáticas que podemos extraer de la huerta. En la huerta orgánica, orégano, salvia, tenemos de todo, ¿verdad? Y tenemos Imagínense salvia. ustedes poder decir que esto es de nuestra huerta y con eso darle sabor a nuestros alimentos. ¿Esto de por aquí qué es? Eso es una espinaca italiana, de Malabar se llama. Ajá, ahí por tenemos aquí. un incienso y una lavanda. En la huerta orgánica incorporamos siempre aromáticas para el tema de cómo controlar de manera natural insectos. Entonces, como beneficio qué adicional, interesante, ok. cosechamos para la casa. O sea, para alejar los insectos. Para alejar insectos, sí, Está exactamente. buenísimo. ¿Fácil o para complicado atraer. hacer todo esto? No, Gina? es realmente fácil y realmente aporta calidad de vida. Realmente Ok. es hermoso. Y aquí tenemos también, ¿verdad? Las diferentes de cómo, en bolsitas, en macetitas. Sí, es fácil siempre y cuando tengamos la capacitación adecuada. Entonces, para Claro. eso nosotros dictamos talleres, capacitaciones, bien sea en nuestra casa o que nos pidan los talleres en diferentes lugares, nosotros damos esas Ahí capacitaciones y están asesorías. todos los datos, ahí tienen su Claro. teléfono en pantalla para que puedan consultar. ¿Qué son estos? Estos son bioinsumos, o sea, son Ajá. insumos necesarios para producir las hortalizas en la huerta. Por ejemplo, este es un humus líquido precisamente que proviene del compost y los diferentes nutrientes para hacer las producciones. Entonces, hacemos los semilleros, los trasplantes, bien sea la huerta en piso o en contenedores, macetita, en ok. maceta. Entonces, Puede todo es ser en posible. todos los tamaños, don En Osvaldo. todos los tamaños y en todos los espacios, sea en el suelo, en macetas, en contenedores, colgantes, etcétera. Ok. No hay limitaciones para producir nuestros propios alimentos y nuestras propias aromáticas y especies. Ya lo saben, y toda la asesoría la pueden tener con ellos dos. Nosotros vamos a pasar por aquí porque también vemos macetas y tenemos a doña Marisabel Román y a don Pablo Zúñiga. Cuéntenme un poquito sobre las macetas que tienen hoy aquí en nuestro programa. Buenos días, mi nombre es Marisabel Román, soy una emprendedora, la fundadora de Comacetas Costa Rica. Correcto, las macetas son biodegradables como ven y vean ustedes, ¿cuál es el uso? Don Pablo, si me explica por aquí, véngase para acá. ¿Cuál es el uso? ¿Cuáles son los beneficios, verdad? ¿Y en qué mata se podría utilizar? Ok, bueno, los usos son muchos, se puede utilizar en cualquier tipo de mata. ¿Qué es lo importante de las macetas ecológicas orgánicas? Exacto. Eso es lo más importante, es que, bueno, reducen el agua, que no contaminamos en el ambiente, ¿verdad? Ajá. Si hacemos la trazabilidad para empresas que producen orgánicamente, es una maceta que nos va a ayudar muchísimo en todo. Podemos sembrar cactus, suculentas, plantas ornamentales, árboles forestales, frutales, etcétera, cualquier tipo de planta. Pablo, aquí mucha gente debe estar diciendo, bueno, y si yo riego mis matas, ¿puede ser que esto se humedezca el material de las macetas o no corro ningún peligro? ¿Cómo es que Eso es muy funciona, importante. La maceta es una maceta inteligente. Ok. Nosotros, si quiere, vemos acá con el agua. Ajá, me encanta, Podemos ¿ves? rellenar, ponerle agua, Sí, ¿verdad? sí. Todo el agua que queramos. Ajá. Y ella es permeable. Ella va siempre a sacar toda el agua que sobra. La saturación de agua la va a sacar y va a mantener la humedad. Siempre es importante que el sustrato se mantenga húmedo. Con eso vamos a reducir el consumo de agua, porque si tenemos que mantener una planta con 3 veces al agua por semana, Sí. entonces con esta puede ser solo una vez al O agua. sea, es inteligente. Es además. inteligente. Y eso va a evitar que se nos pudren las matas a las que regamos demasiado. Exactamente, va a ser- eso es un plus, ¿verdad? Eso nos va a colaborar, pero vean ustedes, porque hay desde alimentos hasta plantas decorativas. O Una- sea, estas macetas sirven para todo. Para todo. Una de las cosas que quiero que vean por acá es Sí. que las raíces, Ajá. ¿En cuál querés ver? aquella que está ¿En por, esta? esa, sí, por Ajá. favor. Ay, mire. Las raíces Miren las empiezan raíces, a qué salir increíble, sí. conforme el desarrollo de la Ajá. planta, ella empieza a salir. Entonces, una de las ventajas, otra ventaja más es que a la hora de la siembra, ¿verdad? No tenemos estrés de raíz. Entonces va a haber un buen desarrollo y buen estrés de raíz. Excelente, bueno, otra propuesta también para que ustedes le echen mano allá en su hogar. Don Pablo, muchísimas gracias, doña, muchísimas gracias, Marisabel, y por aquí también nos vamos porque tenemos a doña Floria Birch. Doña Floria, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está? Usted nos quería hablar de la tierra, de lo importante que es nuestro suelo en todo esto. El suelo, exactamente, y quería ligarlo con estas dos actividades que ellos están diciendo.
porque lo que es relevantísimo es volvernos a preocupar por ese recurso, que tenemos aquí y que en las ciudades muchas veces lo tenemos así. Lo sellamos y entonces perdemos sus funciones. El suelo tiene 6 funciones fundamentales, de las cuales aquí vimos 4, porque la alimentación, en primer lugar, del suelo sale todo lo que comemos, el 95% de los alimentos pasaron o extrajeron nutrientes del suelo. Luego ellos dijeron todos los organismos estaban que hacen el reciclaje están en el suelo, entonces es una fuente de microorganismos grandísima, realiza el reciclaje de todos los residuos, eso es la tercera función del suelo. La cuarta es que en esos procesos de hacer compost captura carbono, y entonces si nosotros lo pensamos, este tipo de actividades es una manera individual de participar en la descarbonización de la atmósfera. Eso es muy relevante. Y después tiene otra función fundamental, que es la captura de agua. Si nosotros vemos cuando sellamos las ciudades, ¿qué es lo que nos está pasando con la penetración del agua? Se interrumpe y por eso son las inundaciones, por eso ese montón de aspectos. Entonces, una de las cosas es pensar en las funciones del suelo. Excelente, doña Flori, muchísimas gracias por este mensaje y muchísimas gracias, señores, a todos ustedes por habernos ofrecido todo esto y que sean herramientas para todos ustedes allá en casa. Andrés. No se arriesgue a levantarse a oscuras y que usted sufra un accidente porque no ve nada, porque anda a tientas, anda usted tanteando las paredes. De ninguna manera. El consejero del hogar, Reiner Bogantes, está con nosotros para traernos unas ideas sumamente prácticas y que serán de gran uso. Así que tome nota. Reiner, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo está? Reiner, ¿dónde colocar estas lámparas? Bueno, yo creo que usted acaba de decir la palabra clave, Andrés, la oscuridad. Sí. Que vamos a trabajar con la oscuridad, con iluminación. Yo le traigo varios ejemplos aquí de iluminación. Por ejemplo, tengo esta lámpara de emergencia. Yo creo que es de lo más importante para tenerla en varias partes de la casa. Se puede colocar en parte superior o en parte inferior. Correcto, ¿cómo funciona? Aquí usted la tiene también así, tiene como un piecito para ponerla en las partes inferiores. Correcto, así puede funcionar también como una lámpara de escritorio. ¿Cómo funciona ella? Se va la luz, Andrés, y enciende automáticamente. Okay, es el ejercicio como si se fuera la luz inmediatamente. Como si se fuera ella la luz. Enciende automática. Regresa la luz y se apaga. ¿La carga de ella cuánto dura? Dura aproximadamente 5 horas de uso. De uso diario, digamos, de uso constante, después de haberse encendido. ¿Qué pasa, Andrés? Que también la podemos utilizar como una lámpara portátil. O sea, si la tenemos colocada en la pared, también la podemos sacar y utilizar como una lámpara portátil. Ok, que nos puede ayudar si vamos a salir al patio, si tenemos que ir a revisar en la bodega o algo, pues automáticamente la llevamos también. Exactamente. Nada más es de llevarla, colocarla, tenerla en una ubicación especial. Reiner, 5 horas de uso, pero ¿cuánto dura ella cargándose hasta el tope? No, con 2 horas de carga, ella funciona para 5 horas de uso. Siempre tiene que estar conectada, no va a pasar nada, el producto, como acabamos de hacer la muestra, lo desconectamos y automáticamente enciende. Y es liviana, por aquello de que alguien vaya a decir cómo ponerla totalmente liviana, en un lugar alto. Usted la está viendo, sí. Es liviana, totalmente. También tenemos esta, Andrés, el que usted estaba mostrando al inicio. Esta es una luz totalmente portátil. Se puede atenuar la iluminación de menor a mayor. Y lo más importante es que la puedo colocar a cualquier momento o en cualquier parte de la casa. Por ejemplo, tiene para colocar... Le vamos a mostrar ahí, Reiner, lo que tiene aquí atrás, porque esto me parece sumamente importante. Tiene ventosas en el caso de algunas superficies donde puede ella colocarse. Tiene cinta doble propósito en caso de que hay que pegar. Correcto. Y también tiene aquí unos imanes. Eso significa, Andrés, que podemos colocarla en varias partes de la casa. Por ejemplo, si estás en una ventana o en la pared, ya sea con el imán, la puedes colocar ahí y ya tienes una luz. Y aquí nosotros atenuamos su intensidad. Sí, señor, podemos atenuar la intensidad. Tenemos una luz portátil en cualquier momento de la casa. Al subir una grada, en un closet, en un cuarto, en el cuarto del niño, en el patio. Es una luz totalmente portátil que funciona con baterías. Ah, con baterías. Sí, señor. Muy bien. ¿Baterías que AA, AAA? Son 2 baterías AA y como pueden ver, totalmente portátil. También puede funcionar, llevársela y utilizarla como un foco para poder caminar por el lugar
sin tener ningún problema de caerse, de alguna caída. Muy bien, porque esto es una muy buena opción y aquí vemos también entonces dónde están las baterías. Ahí lo vemos, unas baterías AAA, lo que usa, un par de ellas nada más para una solución muy práctica en lugares oscuros. Y usted nos trajo también otra opción que son para decorar los cuartos de los chicos y que también es una manera muy práctica de poder siempre tener luz ahí. Algo importante siempre es que tenemos la lámpara principal del cuarto, pero es bueno tener otros tipos de lámparas adicionales en el caso de tener una iluminación indirecta. Entonces podemos tener en el cuarto de los niños, solo encender para bajarse de la cama y encender una luz muy tenue con algún decorado. Y que no vaya a molestar también. Y que no vaya a molestar y no vaya a despertar a otros niños. Bueno, y que también es importante tener siempre al cuidado de nuestros hijos, hay siempre una lucecita, ¿verdad? Correcto. Y Reiner, nos trae usted una propuesta porque tal vez en las gradas, a veces lugares muy húmedos, se nos va la luz, andamos tocando las paredes y tal vez nos resbalamos. Correcto. Sí, importante que estamos hablando de la seguridad es en las gradas, aparte de la iluminación, que hay que asegurarnos de la iluminación, podemos tener un producto como este, que es una cinta antideslizante, y colocarla siempre en cada grada de tu casa, ya sea en gradas de exterior o gradas de interior. Si son gradas de exterior, ellas aguantan la humedad. Si son gradas de interior, simplemente hay que limpiar bien la zona. Vamos a hacer un ejemplo, se limpia bien la zona y se coloca la cinta. Tenemos varios tipos de cinta, Andrés. Ajá. Tenemos cinta como esta, que es la cinta negra, y la reflectiva. En el caso de que ocupemos que también... ¿Esta es reflectiva? Sí, señor. En el caso de que ocupemos que también nos ilumine la grada, como para tener como por dónde caminar. Porque si ella le da directamente la luz, ella tiene que, entonces, y vamos a bajar un poquito la luz nosotros aquí para poder observar lo que ella realmente refleja, ¿verdad? Correcto. Si gusta, vamos a ver cómo se utiliza este tipo de cinta. Con todo gusto aquí, simulando una de las gradas de la casa. Sí, señor. ¿Cómo Entonces, colocarlas? Lo más importante es limpiar bien la zona. Primero tiene que estar limpia y totalmente seca a la hora de colocar. Tomar la medida, por supuesto, del tamaño del peldaño. Cortarla. Esta cinta ya trae su propia goma. Entonces se quita aquí la gomita que trae para colocarla. Y que esta es una solución muy práctica para muchas personas que también están diciendo, en esas gradas se nos ha caído ya varias personas y no corremos ningún riesgo. Siempre se coloca en la esquina del inicio de la grada, se sostiene 5 segundos, se presiona y, como usted puede ver, Andrés, listo para usarse. Reiner, por así decirlo, en el borde. En el borde. Y para las gradas y también para algunos chicos y las mascotas, ahí tenemos también otra opción que son las barandas que ustedes nos ofrecen. Sí, señor. Andrés, estamos hablando de este tipo de barandas. Esta baranda nos puede solucionar en lugares donde tenemos ya sea una grada o que no queremos que pase un accidente. Ella tiene una medida mínima, que sería esta, y uno la puede abrir a una medida de hasta 1 metro, que son el tamaño de las puertas, una puerta ancha para colocar. Se presiona y no hay que hacerle hueco a las paredes, no hay que hacerle, simplemente ella sostiene este lado y ya no pasa ningún niño, ninguna mascota para que tenga un accidente. Muy bien, Reiner, gracias por estas opciones que ustedes nos traen el día de hoy como consejero del hogar y que pues previene accidentes y nos ayuda a tener soluciones prácticas. Con mucho gusto, Andrés, y tenemos muchos de estos productos para servirles. Muchísimas gracias, muy amable Reiner Bogante, nuestro consejero del hogar, y tal usted tiene más con nosotros en esta mañana aquí en Giros. Mi señora, en estos tarritos tengo preparaciones homeopáticas magistrales que le pueden curar estreñimiento, el dolor de cuerpo, hasta el dolor de corazón. Fanny Gómez, buenos días. Muy buenos Bienvenida. días, Ítalo, un placer. Ahora, un placer estar en el un poquito, programa. ¿Qué son las preparaciones magistrales? Ok, las preparaciones. Ante todo, quiero clarificar que una cosa son preparaciones magistrales homeopáticas y otra cosa son fórmulas homeopáticas. Las preparaciones magistrales homeopáticas, Ítalo, tienen que ver con medicamentos específicos de origen homeopático que van a ir dirigidos, sea a que tu enfermedad está en tu plano físico, o sea que tu enfermedad está en tu plano mental o en tu plano emocional.
Usted solo hace personalizado a cada persona, doctora. Yo atiendo a un paciente, Ítalo, y dependiendo de lo que tenga el paciente, generalmente tú puedes llegar a la consulta y decir, Fanny, tengo tal padecimiento, pero yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que ir más atrás y buscar los factores detonantes que te están causando ese problema físico, emocional o mental. Se me viene a la mente mi suegra, doña Sarita, fibromialgia, pasa quejándose que le duele todo. ¿Qué le podemos hacer a esta mujer? Con respecto a la fibromialgia, a nivel de preparaciones homeopáticas hay infinidad de cosas, porque tenemos que clarificar que la fibromialgia, hoy por hoy, la causa no se conoce. No se conoce. Hoy por hoy uno practica como especialista exámenes médicos, exámenes de laboratorio, etcétera, y lamentablemente no sale ningún examen alterado. Pero la persona está sufriendo de dolores generalizados a todo nivel, está teniendo problemas de depresión, problemas de ansiedad, trastornos del sueño. Vivir con dolor, doctora. Vivir con dolor y crónico. Exactamente. Vivir con dolor y crónico. Y además de eso, los pacientes, tras de que están con dolor y con problemas de un dolor crónico generalizado, que va desde la cabeza hasta los pies, no solamente eso, Ítalo, sino que no duermen bien, tienen un cansancio constante y lamentablemente son mal comprendidos y a veces irrespetados por los familiares o por la gente que los rodea, porque yo te veo y digo, vos con fibromialgia, ¿cómo? Si yo te veo bien. Y lamentablemente vos estás viviendo una calidad de vida muy deteriorada. ¿Y qué le hace usted, doctora, de esos tarritos? ¿Qué tiene ahí para En hacerle? este caso, para lo que es fibromialgia, específicamente traje varios medicamentos de lo que te decía que son preparaciones magistrales homeopáticas, como es el árnica montana, que el árnica se da principalmente al inicio como para controlar un poquito la parte del dolor y los procesos inflamatorios. Pero en general también traigo brionia, que es para aquellas personas, porque una característica de la fibromialgia es que aparte del cansancio físico, hay un cansancio y fatiga emocional y ante todo una fatiga mental en cuanto a que la persona empieza a tener como confusiones y lo que se llama factores como de neblina. Así es. O sea, la persona tiene los blancos. Los famosos blancos son muy frecuentes en la fibromialgia. Entonces, este tipo de remedios yo en general manejo desde la parte emocional, la parte mental y la parte física. Ahora, simplemente estoy trayendo unos cuantos remedios homeopáticos, porque recordá que las preparaciones magistrales, te voy a comentar, las preparaciones magistrales, en el caso de tu suegra, yo no solamente voy a ver los síntomas que ella tiene físicos, mentales y emocionales, porque puede haber predisposición genética de otros miembros de la familia que hayan tenido situaciones de esa naturaleza, o puede ser que tal vez tu suegra tuvo un trauma emocional, un trauma físico que le desencadenó eso, factores de estrés muy severos. Entonces, las preparaciones homeopáticas, Ítalo, yo puedo tener 4 pacientes al frente con la misma sintomatología de fibromialgia y el mismo deterioro a nivel de hueso, articulaciones, músculos, sistema nervioso, fatiga y deterioro a nivel mental, que los medicamentos van a ser totalmente diferentes. Ahora, doctora, estreñimiento, esas personas que no pueden ir al baño, que les duele, que comen algo, pero tienen miedo de comer porque no pueden ir al baño. Ok, el problema del estreñimiento, Ítalo, es que yo siempre hablo, no solamente por ser especialista en medicina homeopática, sino también por ser especialista en naturopatía, fitoterapia y todo lo que es terapia floral. La lógica es que hay que buscar el detonante del estreñimiento. Porque si vos venís a la consulta y decís, tengo un problema de estreñimiento, es muy fácil que le digan, de coma fibra. Exactamente, exactamente. Que esto es parte de las cosas que traje hoy, como por ejemplo la linaza. Correcto. La linaza, por ejemplo, tiene 3 aportes. La linaza tiene un 40% de fibra, un 10% de fibra soluble, un 30% de fibra insoluble, que eso lógicamente aporta volumen a las heces. Perdón, además doctora, de eso, dime. Pausa. ¿Una persona con fibromialgia tiene que consumir mucha fibra? Es necesario. Es necesario porque las personas con fibromialgia, y ahora que me lo dices es importante aclararlo, que a veces el mismo deterioro a nivel mental, emocional y físico también causa por la depresión y la ansiedad que empiecen con trastornos alimenticios. Así es. Entonces a veces tienen síndrome de colon irritable que más bien son como diarreas o a veces más bien caen en el problema del estreñimiento. Doctora, si yo llego, estoy deprimido, pero también me duele la ciática, pero también me duele el estómago, usted le dice, le hago una bombita de homeopatía. ¿Qué le pone usted? ¿Cuál sería, doctora? Primero, no existen bombitas de homeopatía porque las bombitas de homeopatía serían las fórmulas. Así es. Y las fórmulas que en realidad se venden, las fórmulas son
con todo el respeto, Claro ¿verdad? que Pues sí. lógicamente para los profesionales en salud que saben y que hacen fórmulas magistrales homeopáticas, pero con todo el respeto, las fórmulas es que yo ingreso en un frasco varios medicamentos homeopáticos tratando, lógicamente, de ayudarte, pero puede ser que si yo no hago un análisis individualizado y personalizado tuyo, el problema es que no vas a tener los resultados adecuados, porque la homeopatía no es como la medicina convencional, que yo, por ejemplo, tengo estreñimiento, voy a la farmacia, compro un laxante y coma fibra, tome líquidos, no tome líquidos, haga ejercicios, no haga ejercicios, tengo un ritmo de alimentación real, bueno, de que como a mis horas y todo, de igual forma voy a evacuar. Así es. Entonces, en homeopatía todo es totalmente personalizado y todo va acorde con las necesidades del paciente. Además de eso, una cosa que me gusta aclarar porque puede ser una situación un poquito rara, pero nosotros, nuestro cuerpo ítalo, lo dividimos a nivel de medicina homeopática en el plano físico, el plano emocional y el plano mental. Además de eso, yo tomo en cuenta la predisposición genética de la persona, tomo en cuenta el entorno. No es lo mismo que tú trabajes en un ambiente laboral tóxico a un ambiente laboral donde no manejas niveles de estrés ni nada por el estilo. Y otra cosa importantísima, Ítalo, yo te analizo físicamente a nivel morfológico, porque dependiendo de la forma corporal, la forma de tus dientes, yo veo qué tipo de enfermedades tienden los pacientes a padecer. Y además de eso, analizo tu personalidad y tus temperamentos. Porque dependiendo del temperamento, si sos una persona con un temperamento colérico, puede ser que padezcas de problemas gástricos y eso, pero porque estás generando un montón de bilis y un montón de cosas. Pero en cambio, hay otras personas que tal vez por tristeza, lo que están es más bien con un problema gástrico de que todo les cae mal. Doctora, muchísimas gracias. Y muy interesante su tema. Se lo agradezco mucho y gracias por su visita. Bendiciones, gracias por invitarme. Vamos a ver un pequeño corte comercial y a la vuelta, nuestra dinámica, los errores y los aciertos a la hora de pedir trabajo con nuestro invitado Jaycinio Jara. Ya volvemos, esta es su casa, la Casa de Giros. Ay, ¿cómo buscar trabajo? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué debo decir? ¿Qué no? Sí. ¿Hasta dónde me extiendo? Y un montón de detalles que muchísimas veces dudamos, pues las vamos a exponer en nuestra dinámica del día de hoy. ¿Falso o verdadero? Señor, sí Con señor, don sí señor. Miguel López, quien será el experto. ¡Eso, Miguel! Claro que sí. Vamos. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo actúan esos reclutadores. Sí. Vamos a ver. Y vamos a ver si don Rafita, que está hoy en nuestro elenco, Ahí está Rafita. Qué bárbaro, ¿verdad? Acierta. No, encantado de poder compartir con usted falso o verdadero. Así Vámonos, que, Peter Pan, vámonos. Ahora sí. Y con ese verde esperanza, arrancamos el Démosle. juego. Decir en la entrevista cuánto quiero ganar al mes reduce mis posibilidades de contratación. Eso es falso. Porque ¿Verdadero o falso? uno se merece decir cuánto vale. Yo me merezco ganar tanto porque yo he estudiado, porque yo tengo la experiencia y eso es lo que yo quiero ganar. Eso es falso. Yo digo que es verdadero. Siempre tiene que tener una opción de apertura si anda buscando trabajo, a ver cuál es el rango de salario y si le sirve o no le sirve. Y usted decide. Yo creo que lo que un reclutador o una reclutadora siempre quiere escuchar es cuando la persona dice yo quiero ganar lo mínimo estipulado por la ley. Entonces yo diría que es verdadero. Muy bien, vamos a ver qué dice el experto, don Miguel. Pues gana quien dijo verdadero. Gracias, gracias, don Miguel. Obviamente Ítalo es el que se equivoca. A ver, ¿por qué? Cuéntenos, don Miguel. Justamente cuando nos llaman de una nueva opción laboral, queremos incrementar nuestro salario. Entonces siempre viene en la conversación, en la entrevista, la pregunta, ¿cuál es su estimación salarial o cuál es su pretensión salarial? Y obviamente nunca vamos a decir que queremos ganar menos, siempre queremos ganar más. Así que siempre en las entrevistas tenemos que apostar por un mejor salario y que nos paguen por el trabajo que vamos a hacer. Eso es. Muy bien. Ok, vamos con la segunda. Me gusta, vamos bien. No es necesario irse de corbata o vestido formal para la entrevista. Eso es falso. La primera impresión es vital, entonces váyase bien chañadito, huela rico y se sienta amenamente a hablar con la persona. Sí, vístase de usted mismo, busque una camisa que usted se sienta cómodo, que usted se sienta seguro y realmente sí es importante la presentación personal, la primera impresión que se lleva la gente reclutadora. Rafita. Yo digo que es falso, no necesariamente como mis compañeros que uno tiene que ir vestido así como si fuera para un matrimonio, Y menos con con corbatín, todo ¿verdad? el asunto, ¿verdad? Pero sí con una ropa adecuada al trabajo que yo voy a ir a solicitar.
Don Miguel. Bueno, sí, tenemos que ir muy bien presentados. No importa a dónde vamos, siempre tenemos que ir elegantemente vestidos. Así que es falso. Gracias, gracias, Miguel. Eso es. Excelente. Vístase color esperanza. Es mejor no llamar mucho después de la entrevista para no sonar desesperado. O canzón, o canzón. ¿Ya escogieron? ¿Usted cree que el viernes me puede decir? No, no llame, espera que lo llamen. No nos llame, nosotros lo llamamos. La famosa frase, ¿ah? Exactamente, creo que lo más adecuado es esperar a que el reclutador o reclutadora te devuelva la llamada y no estar uno de intenso, ¿verdad? Haciendo la consulta, porque creo que no es pertinente. Me gusta esa palabra. Sí, Intenso. realmente ya nosotros tuvimos la oportunidad de poder vamos a ver, se me fue la palabra, entrevistados por el reclutador. Ya dimos todo, esperemos nada más, que la espera no nos desespere. Uy, qué buena frase. Miguel. La espera no Es verdadero, definitivamente. Eso, papá. Ahora, hay dos trucos que hay que utilizar en la entrevista, hay 12 recomendaciones. Número 1, preguntar cuáles son los pasos a seguir. Queremos saber cuándo es que nos van a llamar, si nos van a entrevistar, si tenemos que hacer alguna prueba. Y después es muy bueno siempre dar un mensaje de gracias. Salimos de la entrevista, escribimos un email y agradecemos a la persona que nos entrevistó sobre la oportunidad que nos dio. Qué buen toque. Buen tip. Muy bien, muy buen bueno, consejo. buen tip. Ser agradecido. Ok, el currículum tiene que ser de una página, si no, ni siquiera lo leerán. Eso es falso. Totalmente falso. No tiene que ser una página o de 30, pero que venga realmente su información real y lo que usted ha hecho en su vida. Exactamente, el currículum debe de traer los títulos que usted ha hecho o su formación como tal, ni más ni menos, simplemente lo adecuado, lo que están solicitando. Déjenme decirles que sí es verdadero. Hoy en día, aquí nosotros lo hemos dado también la sugerencia, entre menos más. La oportunidad. Hoy hay accesibilidad. Recuerden que los reclutadores nos investigan por Facebook, ven todos nosotros. Cosa, sí. Así que entonces es verdadero. Menos es más. Exactamente. Don Miguel. Es verdadero. Claro que sí. Muy bien. Pero, don Miguel, una consulta. Gracias, don Miguel. Amable, Yo tengo una consulta. No. ¿Qué pasa, don Miguel, si dentro de porque creo que en currículum uno tiene que poner su información básica y adicionalmente toda su formación? Entonces, ¿qué pasa si en una página no me alcanza? Depende de la experiencia. Siempre son 2 páginas el máximo, exactamente. Hombre, sí. La gente que manda 7, 6, 8 páginas con copias de títulos, Ni no lo leen. leerán, ni la copia, ni la foto ni de lo los leen, títulos. nada. Eso ya nos quedó claro en varias conversaciones con Exactamente. don Miguel. Sí. Muchísimas gracias. Bien. Ok, las empresas solo contratan a los que cumplen con todos los requisitos. Eso es mentira, porque tal vez no cumple con los requisitos, pero tiene esas ganas de trabajar. El reclutador dice, esta es mi ficha. No, yo digo que es verdadero porque tal vez la compañía está necesitando de alguien que cumpla específicamente con ciertas pautas para desarrollar ese trabajo. Entonces yo creo que obviamente va a necesitar ese requerimiento, digamos. Así es verdadero. Se piden algunos requisitos específicos. Si ya en la entrevista se ve que usted tiene potencial y habilidades para otras cosas, pues bendita sea la hora. Pero realmente los requisitos hay que cumplirlos, ¿verdad? Ok, don Sí. Miguel, hay que cumplir con esos requisitos. Es verdadero, Es exactamente. Verdadero. Verdadero, ok. esa es. Ítalo, otra vez un error. Así que hay que ir cuando verdaderamente uno tiene los requisitos. Sí, ahora puede suceder algo. Muchas empresas llaman a un profesional o a alguien que haga ciertas tareas, pero la persona se puede desempeñar en muchas tareas de buena manera. Claro, hombre. Entonces, muchas veces ha sucedido que un candidato va a una posición X y va termina por siendo otra. contratado por una posición Y. Así que de todo hay en la entrevista. Aquí lo más importante es tener una muy buena conversación. Al final del día una entrevista es una conversación. Así es. Claro. Y es una conversación de negocios. Nos contratan porque en la empresa nos necesitan. Muy Bendito bien, Dios. Ojalá Rafa, que nos Andrés contraten. van liderando esta mañana. Vamos, Ítalo. Vamos, sí Pati, se sí puede. puedo. Excelente. Ok. Es que no es lo mío. Eso. Es mejor no incluir familiares en las referencias de trabajo. Es verdadero. Verdadero, porque después dicen, claro, el primito que es el jefe metió al sobrinito, qué lindo, ¿verdad? Mejor no lo ponga. Me parece, no sé si estoy en lo correcto, que don Miguel me corrija, que uno tiene que poner dos referencias. Creo que una de su antiguo trabajo y de un familiar o allegado. Entonces creo que sería falso, podría ser
válido, digamos, opción. hacerlo, ¿ok? Es verdadero, mejor no tenga referencias de su familia, pues nadie va a decir que ningún carnicero dice que su bistec es malo. No siempre, ¿verdad? Sí, eso es cierto. No eso es siempre, cierto. pero tal vez podemos buscarnos también otras opciones y otras sugerencias. Don Miguel, ¿qué es lo acertado en este caso? Es verdadero. Claro que sí, hombre. Cero familiares en la hoja. Mejor no. Sí, justamente las empresas quieren saber cómo hicimos el trabajo anteriormente. Claro. Obviamente si ponemos al tío, a la sobrina o al hermano, van a opinar muy bien de nosotros. Ahí lo más importante es dar esas cartas de referencia que nos dieron cuando salimos de la empresa, pero sobre todo darle a la persona que nos la pide los antiguos jefes o antiguos compañeros que laboraron con nosotros. Claro. Para que verdaderamente den esa referencia. Sí, ok, Rafita, no familiares. Sí, right. Ok, las empresas... Ah, no, espérense porque esta va ligada a la sí, otra. Dele. Si me fui mal de la empresa anterior, no la debo poner en mi currículum. No, falso. Eso es falso. Eso es parte del historial de uno. O sea, vos trabajaste en ese lugar, entonces es importante que vos lo pongas. Yo diría que es falso. Okay. Si le fue mal o le fue bien, tiene que ponerlo. De ahí, al final usted es el que hace su vida, pero tiene que ponerlo. No hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada escondido que no llegue a descubrirse. Siempre todo va a salir a la luz de la verdad, así que entonces póngalo. Y si es necesario que usted dé alguna explicación, pues puede y es válido. Está en su debido momento. ¿Falso o verdadero? No, totalmente de acuerdo, es falso. Claro que es falso, hombre. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo, no hay que mentir, y si nos echaron del trabajo por alguna cosa negativa, pues hay que saberlo explicar también, ¿no? Sí, claro. Es en realidad de un perjuicio, un daño muy grande mentir en las entrevistas. Hoy por hoy todo está en redes sociales. Costa Rica es un país muy pequeño, todo el mundo se conoce, así que tenemos que ser genuinos a la hora que nos preguntan por qué fue que salimos. Muy acertado, muchachos. Gracias. Muy bien. Ok. En este momento, las empresas solo buscan a personas jóvenes para los distintos puestos. No, señores, eso es falso. Todos tienen los mismos derechos. Eso tiene los mismos derechos. No me vengan con esa habla. Eso es falso. Ok. Creo que hoy hay muy buenas opciones también de trabajo. Me alegra de sobremanera cuando a personas de la tercera edad se les abren puertas para poder también brindar su trabajito. Por aquello, saben hacer y desempeñarse en algunos campos. Así que tenemos todas oportunidades de trabajo. Eso ahí voy. Creo que eso va derivado de si cumplís o no con los requisitos. Si bien es cierto, es mucho más fácil para una persona joven conseguir trabajo, porque así lo dicen las estadísticas, que a las personas adultas mayores, como acaba de decir el padre, le es más complicado. Creo que lo importante es que vos podás cumplir con los requisitos del puesto que está vacante. Don Miguel, ¿cuál es la realidad en el mercado? Vamos a ver, ¿falso o verdadero? Dígalo, Miguel. Hay una zona gris acá. Sí. Hay una zona gris acá. Puede ser falso, puede ser verdadero. Hay, dependiendo las industrias, las empresas, el tamaño de compañía y de mi experiencia, voy a poder entrar muy fácil o voy a tener en realidad mucha dificultad para entrar. Hoy en día hay un recambio generacional. Ciertamente hoy la gente que más logra empleos es la gente más joven. Hablamos de 40 años o menos años. Y los que tienen los retos más difíciles de empleabilidad en estos momentos es la gente mayor de 50 años. Y eso es una realidad del mercado que no podemos esconder. Hay mucha gente que nos está viendo que sencillamente va a 3, 4 entrevistas y no lo contratan porque le dicen es que usted está sobrecalificado. Básicamente no es que esté sobrecalificado, es que se pasó en años. Así que el área es un poco gris y tengo que poner verdadero y falso. Hay que ser real. Sí. Okay. Y no son adultos mayores, ¿verdad? Sí, personas adultas. No, pero exacto, porque estamos hablando de una brecha de los 50 para arriba, ¿verdad? Que es muy complicado. Bien, vamos a la siguiente. Dele. Ahora todas las empresas buscan a los candidatos en redes sociales para ver cómo se comportan. Eso es verdadero. No. Eso es verdadero. Usted va y se meten a ver qué puso, qué no puso. Y si usted es peleón en Facebook y sube fotos así cada rato, tenga cuidado. O digamos sin ropa. O sin ropita, sin camisa, tenga cuidado esas foticos así medias raras. No, no es cierto. Si bien es una realidad que las redes sociales están presentes y que probablemente van a indagarte en las redes sociales, no es regla que por redes sociales te van a contratar o no de algún trabajo. O descartar. Digamos. O descartar. Ahí el problema es esa palabra que dice todas las empresas. No todas las empresas. Es falso, no todas. Ok, muy bien por ese detalle, mi querido Andrés. Señor. Es verdadero. Verdadero. Claro que sí, hombre. O sea, todas las empresas ahora tienen ese recurso. La gran mayoría. Veamos, ¿quiénes se están contratando hoy en las empresas? No son los mayores de 50 años, es gente joven. Claro. Y la gente joven ya trae la tecnología puesta, básicamente.
Hoy por hoy las redes sociales debemos tener mucho cuidado cómo las manejamos. Obviamente nadie va a contratar a una persona que tenga vicios o que salga en poses un poco que den vergüenza, así que sí, los departamentos de recursos humanos van a redes sociales para ver si esa entrevista y esa persona dijo la verdad sobre lo que quiere hacer. Una consulta, ¿qué pasa si uno tiene las redes sociales de manera privada? ¿Uno debería de aceptar a los reclutadores si se lo solicitan? Si conoce el reclutador, básicamente sí. O sea, si él me dice como, tenés que aceptarme en Facebook. Bueno, no, yo nunca he escuchado que eso suceda. Sin embargo, aquí somos personajes públicos siempre que estamos en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado que ponemos, el pensamiento que tenemos y muchas veces eso es causa de que no haya una contratación más ligera. Muy bien. Ok. La mejor forma de buscar trabajo es visitando directamente la empresa, o sea, no es necesario. tocando puertas. No es necesario, hay ferias de empleo, también usted puede ir, pero o a veces están llamando a la gente a ir, entonces hay diferentes opciones que usted puede tener ese trabajito. Sí, eso va a depender de lo que uno esté aspirando. Si bien es cierto, hay muchos lugares donde tenés que ir físicamente, hay otros donde inclusive piden que envíes el currículum vía correo electrónico y que si pasas el filtro ahí te van a llamar. Creo que también es prueba superada en que no solamente tenemos que ir y decir a la empresa, hoy hay alternativas tecnológicas que nos permiten tener acceso directo a las empresas y darnos cuenta de su bolsa de empleo. Don Miguel, ¿qué dice usted? Sí, es falso, es falso. Es muy difícil hoy por hoy que nos atiendan para dar una hoja de vida. Hoy las redes sociales, pero sobre todo hay que tener algo en cuenta. Debemos buscar trabajo cuando estamos empleados. La gente generalmente busca trabajo cuando cae en desempleo. Cierto. Y eso es un error, o esa parte básicamente es un reto más grande porque no va a poder negociar mejores salarios. Ahora, está la tecnología. Redes sociales como LinkedIn, que es la red social profesional por experiencia, es ahí donde el 99% de los reclutadores van a buscar a los próximos colaboradores en su empresa. Don Miguel, un placer haberlo tenido aquí muchísimo. O sea, Don Miguel, buenísimo, Miguel. Don Miguel, contráteme, hombre. Contráteme. Yo encantado de convertir y aprender montones, ¿verdad? Porque mucha gente anda buscando trabajo y creo que son muy buenos tips para la hora de ir a solicitar. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Son 9:44 minutos. ¿Saben qué? Vamos a hablar de aquellos panes deliciosos, pero ¿saben? Se hacen con harinas diferentes. Así que quédese aquí. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vestidos de línea para que usted se vea espectacular. Asita Fata, buenos días. Buenos días. Y usted anda muy elegante también, muchas tengo gracias, que decirlo. Muchas gracias, le agradezco. Asita, vamos a verlo porque son vestidos que realmente valen la pena. Bueno, son vestidos que vamos a utilizar para todo tipo de ocasión. Estos vestidos lo que favorecen es que las curvas se le vean pronunciadas, ya sea que tengan, como en este caso la chica, tiene una fajita, ¿verdad? Lo que hace es que el vestido se le vea cinturado, pero vean, vamos a cambiar este vestido y vamos a ver cómo el vestido cambia con solo incorporarle a la chica lo que es un blazer. O sea, prácticamente usted puede ir a un desayuno y si tiene que ir a una reunión formal, se pone el blazer y ya cambió. Exactamente, se pone el blazer, se quita la faja, que es lo que lo estaba haciendo más casual. Totalmente elegante. Y vea cómo se ve. A veces nos da como miedo lo que son los vestidos porque decimos, ¿para qué? O sea, ¿para qué un vestido ir a comprarlo, ir a gastar dinero y solo para esa ocasión? Pero vean este caso. O irse a la casa a cambiarse y vea qué lindo este segundo vestido. Ve este segundo vestido favorece a las personas. Si quieren dar un pasito adelante para que se luzca, ahí está. Favorece a las personas que tienen cadera ancha. ¿Por qué? Porque siempre se le va a ver la cintura, la silueta a la persona. Y esto va a disimular un poco. Aparte que este vestido en sí tiene lo que es un forro, un doble forro. Entonces, esto nos va a ayudar a las personas que que tienen curvas voluptuosas en lo que son las caderas. Ahora, qué importante también el bolsito, no andar uno muy grande, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué le escogimos el amarillo? Porque vean que en este estampado lo que sobresale es el color amarillo. Así Entonces, es. para que los accesorios sean también una parte muy importante del atuendo. Asita, esta tercera opción muy linda y muy elegante. Muy también. linda y muy elegante, y en este caso vamos a hacer el cambio de chica. Vean, la chica anda una pashmina acá, se ve súper elegante, pero vean, le vamos a quitar los zapatos, le vamos a poner este estilo de zapato que son como alpargatas. Agárrese duro, eso, ahí está. Exactamente, y vean Pásemelo cómo, a mí, no importa, doña Cita. y vean cómo la línea cambia.
Pasamos de algo formal a algo totalmente casual. Prácticamente que podemos irnos a la playa, ¿sí, verdad? Exactamente, vean cómo un vestido puede utilizarse para cualquier ocasión, solo tienen que cambiar los zapatos y los accesorios. Y vea qué bien se utilizan las líneas en esa otra opción. Ve esa otra opción, utilizamos a una chica con un estilo de vestido camisero y le vamos a colocar lo que es un cardigan. ¿Un cardigan para qué? Para que ella se vea más alta, más formal y más elegante. Pero recuerden que este tipo de cardigan, si se lo van a poner a una chica, la chica tiene que ser alta, porque el cardigan es largo. Y si no lo pasa majando, ¿verdad? Y si no, exactamente, una chiquitita. No, esto le conviene a una persona que sea alta y así se ve mucho más estilizada. Muy elegante. Y tenemos ya nuestra última compañera. Y vean nada más, es como para playa, ¿verdad? Eso también es como para playa, exactamente. Véanle el corte. El corte es un corte imperio porque tiene el corte exactamente en el busto, lo divide una fajita y le pusimos lo que son zapatos de corcho de tacón cuadrado. A ella no le voy a quitar los zapatos porque me cuesta, pero si la chica se pone solo estos zapatos, inmediatamente el atuendo le cambia totalmente a algo formal, a algo más casual, más informal. Así que interesante. Con simples ajustes usted puede cambiar hasta su personalidad del día, ¿verdad? Exactamente, así nos vamos a ver elegantes, casuales, como para el día a día, y así tenemos un vestido que lo podemos utilizar en toda ocasión y no vamos a mal invertir el dinero. Asita, gracias por su visita, siempre es un placer. Muchas gracias a ustedes. Patricia. Bueno, y si vos sos de las personas que te gusta quedarte en casa, relajarte en la comodidad de tu hogar, te interesa muchísimo esta información porque podrías pedir tu comida favorita. Esta información es para vos porque este jueves el Mac Delivery Day de McDonald's es un día lleno de sorpresas y promociones para que disfrutes tu Mac Combo favorito en tu lugar preferido. Así que recuérdelo, Mac Delivery Day de McDonald's. Estése muy atenta para que lo disfrute. Y atento. Bueno, y ahí usted lo tiene, un pan muy diferente, harina de almendra y germinados, una mezcla novedosa y con muchos beneficios para su salud. La chef y consejera alimentaria Nani Sugar está con nosotros. Nani, ¿cómo estás? Mucho gusto, Andrés, pura vida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y Me aquí alegro. tenerla siempre es un privilegio. Gracias. ¿Por qué estas harinas son diferentes? Claro, las harinas son diferentes porque no es una harina de trigo, sino vamos a trabajar diferentes tipos de harina. Harina de almendra, en este caso, harina de coco, harina de pejibaye, hay harina de garbanzo, harina de plátano. Hay cantidad de alternativas porque podemos variar la harina. Muy bien, ¿y por qué la combinación con los germinados? Los germinados es que aportan una cantidad enorme de vitaminas. Está comprobado que los germinados aportan más o menos un 200% más de vitaminas cuando la semillita está normal, digamos, la consumimos normal, a cuando la ponemos en brotes y germinados. Bueno, y hoy usted nos trae una receta que es este pan con harina de almendra. Exacto. Y entramos en materia. Entramos en materia. Aquí tenemos varios de los ingredientes y también tenemos esta delicia que está para todo nuestro público. Un súper mega desayuno, de verdad. A la hora del café es una delicia. Vamos a comenzar poniendo 8 claras de huevo. Las vamos a espumar y le vamos a agregar a estas claras de huevo las yemas. Vamos a batir. Y mientras usted me va diciendo cuáles son los beneficios, Nani, de esto. ¿Cuáles son? Los beneficios son personas que tengan alergias, que sean altamente alergias al gluten, alergias de repente que se les da migraña y todo esto. Aquí estamos aportando una cantidad bastante buena de harina que no es la harina tradicional, ni es harina integral, es una harina, lo podemos hacer con harina de pejibaye, harina de coco, como te digo, harina de almendra. Aquí le agregamos el royal, que ahorita en los comentarios voy a poner en la página Nani Sugar, voy a poner todos los ingredientes, sal, pimienta y hierbas que no pueden faltar. Acá le vamos a agregar nuestra harina de almendra. ¿Ve lo fácil que es este pan? Ahí. Nuestra harina de almendra. Y vamos a colocar, dejamos de batir. Colocamos de inmediato por acá en un molde que vamos a tener de aluminio. Rinde un montón porque es súper esponjosa. Agregamos las semillas que queramos, sésamo, ajonjolí, calabaza. ¿Cuáles son las que está poniendo? Aquí estoy poniendo sésamo, calabaza, un poquitito de anís, ya por cuestiones personales que me gusta, girasol. Y lo vamos a poner en un molde y esto va a ir al horno
Es un pan que es súper voluminoso, crece cualquier cantidad, rinde más o menos 3 bandejitas de pan, tiene buen peso, es riquísimo. Va al horno 30 minutos por 175 gramos. Nani, vamos a meterlo aquí a nuestro Claro horno que sí. y vamos a ir a un corte comercial y al regresar usted nos va a mostrar esta deliciosa Claro que receta. Sí. Con mucho gusto. ¿Está bien? Pura vida. Nani, vamos a un corte y Listo, ya Andrés. regresamos. Gracias, pura vida. Claro, coco. Pasa con tío suegro. Oh, no, no, nena, no al coco, no al coco, no. Ahí está, lo sacamos del horno para que usted observe. ¿Y con qué acompañamos ese delicioso pan con harina de almendra, Nani? Lo podemos acompañar con cantidad de cosas, jamón, queso, un huevo frito, lo que usted quiera. Muy bien, y con germinados que veo que también aportan Claro, gran gran potencial cantidad de nutricional. vitaminas, fibra, proteína. Los germinados son muy fáciles, como esos que tengo acá, esos son lentejas. Cogemos lentejas poquitas, los ponemos en agua y los vamos a dejar acá 8 horas. Después vaciamos el agua y los ponemos volcados y ahí van a germinar. Y ahí quedan como esta presentación Exacto, que usted nos lo trae. hacemos en picadillos, lo hacemos en cantidad de alimentos que son súper saludables, súper buenos. Y esto es lo que va a acompañar nuestro delicioso pan. Le va a Muy aportar bien. un montón de fibra y proteína. con toda esta receta y algunas de las también toques especiales que las señoras en la casa están observando y dicen, Por supuesto, por supuesto. Ya eso es de ustedes. Podemos hacer cupcakes, podemos hacer panes más chiquititos. Comételo, Andrés. Está disculpe, buenísimo, dale. Nani, aquí que le estamos observando, Ajá. ¿qué es lo que vemos ahí? Acá tenemos semillas de sésamo, de girasol, tenemos semillas de calabaza, porque vamos a incorporarles también al pan para que tenga pues mucho más valor nutritivo, ¿verdad? Y vi que aquí usted le puso también Semillitas de chía. de chía. Ujú. De Semillitas de chía. O sea, aportándole nutrientes. Pura salud. Pura salud, puros nutrientes, proteínas, fibras, carbohidratos no, porque en realidad son eso es algo muy importante, que son muy bajos de carbohidratos. Muy bien, Nani Sugar, muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a ustedes, quiero agradecerles de verdad Sí. y Dani Sugar en Guapiles a sus órdenes para clases y cursos cuando tengan. Puede meterse en su página en Facebook, Dani Sugar, ahí se encuentra. Nani Sugar. Un placer. Muchas Andrés, bendiciones de verdad, pura y una vida. excelente Muchas semana. gracias, Con permiso, igual. con esta alegría de traerles buena información cada mañana, pues realmente somos Giros, somos su mejor opción. Mañana al ser en punto a las 8 de la mañana, si Dios lo permite, nos vemos y le damos el pase a nuestros compañeros que vienen cargados de buena información en la farándula Giros de la Fama.